Algunas despedidas llegan demasiado tarde, y algunos secretos se niegan a morir con aquellos que hemos perdido. Durante 30 años, Greta Wynn vivió sola en las montañas humeantes, huyendo de un pasado que no podía soportar afrontar. Ahora ha regresado para enterrar a su madre en un cementerio olvidado en lo profundo del bosque. Pero junto a la tumba, dos niñas gemelas sin hogar aparecen de la nada, harapientas y silenciosas. Dicen que les dijeron que esperaran a la mujer de la montaña. Entonces, una de ellas susurra algo que hace que Greta se derrumbe, palabras que solo su difunta madre conocía. ¿Quiénes son estas niñas? ¿Qué ocultó su madre todos estos años? ¿Y por qué las enviaron a buscarla? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana en que Greta Wynn recibió la noticia de que su madre había fallecido. Estaba cortando leña detrás de su cabaña, a 16 kilómetros de la carretera más cercana y a 30 años de la vida que había dejado atrás. La carta llegó a través del anciano Samuel Cord, una de las pocas personas que sabía dónde encontrarla. Él subía 2 veces al año para llevarle el correo que se había acumulado en la oficina de correos de Richmond, la ciudad que había abandonado en 1995. La mayoría de las veces, los sobres no contenían más que basura, anuncios de tarjetas de crédito, solicitudes de organizaciones benéficas, el sinfín de un mundo que no había notado su ausencia. Esta vez, el sobre llevaba el membrete del hospital del condado de Richmond. Greta se secó el sudor de la frente y tomó la carta con las manos, que se habían vuelto callosas y fuertes tras 3 décadas de vida en la montaña. Samuel esperó a una distancia respetuosa, consciente de que cualquier noticia llegara a esta montaña rara vez era bienvenida. Su madre falleció hace 4 días, decía la carta en el lenguaje clínico de los administradores. Los servicios funerarios están pendientes de la notificación a la familia. Póngase en contacto con la funeraria lo antes posible. Lo leyó 2 veces, de pie bajo el sol de la mañana, con astillas de madera pegadas a su camisa de franela. Su madre, una mujer con la que no había hablado en 30 años, una mujer cuyo rostro apenas recordaba ahora, desgastado por el tiempo y el olvido deliberado. ¿Malas noticias?, preguntó Samuel en voz baja. Mi madre ha muerto. Las palabras le sonaron extrañas en la boca, ni tristes ni liberadoras, simplemente objetivas. Otra pieza del pasado que encajaba en su lugar definitivo. Samuel asintió lentamente. Ahora tenía 70 años. Conocía a Greta desde que ella llegó a estas montañas, con los ojos desorbitados y huyendo de algo que nunca nombró. Había respetado su silencio entonces y lo respetaba ahora. ¿Vas a bajar?, preguntó. Greta miró hacia los picos que rodeaban su propiedad, las crestas familiares que la habían protegido durante la mayor parte de su vida adulta. Aquí arriba había construido algo sólido, una vida creada por ella misma. Allí abajo, en los valles y pueblos, yacía todo aquello de lo que había huido. Supongo que tengo que hacerlo, dijo finalmente. Samuel la dejó con la carta y Greta pasó el resto del día terminando sus tareas con precisión mecánica. Había que dar de comer a las gallinas, había que quitar las malas hierbas del jardín, había que revisar los barriles de lluvia. La vida en la montaña exigía una atención constante, y hacía tiempo que había aprendido que la rutina mantenía a raya la oscuridad. Pero esa noche, sentada junto al fuego con su diario encuadernado en cuero abierto en su regazo, no podía escribir. El diario había sido su compañero durante 30 años, lleno de observaciones sobre los patrones climáticos, el comportamiento de los animales, los cambios de estación, cosas prácticas, cosas seguras. Esa noche, la página en blanco la miraba como una acusación. Su madre, Margaret Wynn, que ahora tendría 79 años si los cálculos eran correctos. Greta intentó evocar un recuerdo claro y solo encontró fragmentos. Las manos de su madre amasando pan, el olor de las bolsitas de lavanda en los cajones de la cómoda, una voz cantando himnos los domingos por la mañana, y más tarde, el rostro de su madre tenso por los secretos, los ojos que no se cruzaban con los suyos, las conversaciones que morían en incómodos silencios. La razón por la que Greta se había marchado, cerró el diario y se quedó mirando el fuego. Mañana comenzaría el viaje bajando la montaña. No porque quisiera, sino porque ciertas deudas te persiguen, por muy lejos que huyas. Ni siquiera 30 años y 16 kilómetros de naturaleza salvaje podían borrar la verdad fundamental.
Margaret Wynne había sido su madre, y ahora estaba muerta, y alguien tenía que enterrarla. La mañana siguiente amaneció fría y despejada. Greta preparó una pequeña mochila con ropa limpia, sus documentos de identidad guardados en una bolsa impermeable y la carta del hospital. Cerró la cabaña con llave, una precaución innecesaria tan lejos de la civilización. Pero los viejos hábitos son difíciles de perder y comenzó el descenso. El sendero era traicionero en algunos tramos, erosionado por 3 décadas de deshielos primaverales y heladas invernales. Greta lo recorrió con la seguridad de alguien que había recorrido esos caminos en todas las estaciones y con todo tipo de clima. Sabía dónde se movían las rocas bajo el peso, dónde se escondían las raíces bajo las hojas, dónde la montaña te sujetaba y dónde te dejaría caer. Al mediodía llegó a la carretera forestal donde tenía su camioneta, una Ford de 1987 que Samuel mantenía en funcionamiento para ella con repuestos y una obstinada determinación. La batería estaba muerta, como siempre después de meses sin usar, pero había traído cables de arranque y un cargador portátil. 30 minutos más tarde, el motor arrancó con un estallido. El trayecto hasta Richmond duró 2 horas por carreteras en mal estado que serpenteaban a través de terrenos forestales nacionales. Greta observó cómo cambiaba el paisaje a medida que descendía. Las altas cumbres daban paso a colinas onduladas. Los densos bosques de abetos se abrían a bosques mixtos de frondosas, y el aire se volvía más denso y cálido con cada kilómetro. No había vuelto a Richmond en 30 años, pero recordaba el camino. Algunos caminos permanecen grabados en tu mente, por mucho que intentes olvidarlos. La ciudad apareció tras una curva en la carretera, como algo sacado de una fotografía descolorida. No había crecido, más bien se había reducido. Los edificios estaban más desgastados, la pintura más descolorida. Había menos coches en la calle principal. Las minas de carbón habían cerrado en los años 80 y nada había venido a sustituirlas. Los jóvenes se marcharon a las ciudades en busca de trabajo y futuro. Los que se quedaron envejecieron, esperando una prosperidad que nunca llegó. Greta condujo lentamente por el centro, pasando por el juzgado con sus columnas combadas, la tienda con su letrero oxidado de Coca-Cola, la cafetería donde había trabajado durante los veranos del instituto. Había algunas personas de pie en las esquinas o sentadas en los bancos, y ella mantuvo la mirada al frente, sin querer ser reconocida. Todavía no. La funeraria se encontraba al final de Maple Street, una casa victoriana reconvertida para su sombrío propósito. Greta aparcó y se quedó sentada un momento, recomponiéndose. A través del parabrisas podía ver a un hombre con un traje oscuro, cuidando las flores de la entrada. Detrás de él, el edificio esperaba con la quietud paciente de un lugar acostumbrado al dolor. Salió del coche y se dirigió a la puerta. El director de la funeraria, un hombre de voz suave llamado Howard Petty, la recibió con profesional simpatía. Sí, la estaba esperando. Sí, los preparativos eran muy sencillos. Su madre lo había pagado todo por adelantado hacía años. No habría servicio, solo un entierro en la parcela familiar del cementerio de Pine Haven. ¿Le venía bien mañana por la mañana? Greta aceptó todo. Firmó los papeles sin leerlos detenidamente. Tomó decisiones sin preocuparse por los detalles. El ataúd, el más sencillo. Flores, no hacía falta. Lápida, la estándar. Howard la observaba con amable preocupación. ¿Hay alguien a quien debamos avisar? ¿Otros miembros de la familia? No, dijo Greta. Y no hay nadie más. Eso no era del todo cierto, pero era lo suficientemente cierto. La familia que había existido se había fracturado hacía mucho tiempo, dispersada por secretos, silencio y decisiones que no podían deshacerse. Salió de la funeraria y condujo hasta el único motel a las afueras de la ciudad. El recepcionista, un joven que no había nacido cuando Greta se marchó, apenas la miró mientras procesaba la tarjeta de crédito que ella rara vez utilizaba. Habitación 12, planta baja, frente al aparcamiento. La habitación olía a desinfectante y a humo de cigarrillo viejo enmascarado por el ambientador. Greta se sentó en la cama y sintió el peso de 30 años presionándola. Mañana enterraría a su madre. Mañana cerraría este último capítulo y volvería a su montaña, a la vida que había construido a partir de la soledad y la determinación. Se dijo a sí misma que sería sencillo, limpio, un viaje rápido, una ceremonia rápida
y luego volvería a la seguridad de la altura y el aislamiento. No tenía forma de saber que mañana, junto a la tumba de su madre, todo lo que creía haber dejado atrás volvería a su mente, que dos niñas silenciosas con ojos vacíos aparecerían como fantasmas de un pasado que nunca había comprendido del todo, que las palabras pronunciadas por una niña romperían 30 años de distancia cuidadosamente mantenida. Esa noche, Greta soñó con su madre por primera vez en décadas. En el sueño, Margaret estaba al borde de un bosque llamándolo. Su madre se dio la vuelta y se adentró entre los árboles, desapareciendo entre las sombras que parecían tragar toda la luz. Greta la llamó, pero su voz no emitió ningún sonido. Intentó seguirla, pero el bosque se hacía más denso a cada paso. Las ramas se enganchaban en su ropa. Las raíces le agarraban los pies hasta que no pudo moverse en absoluto. Se despertó antes del amanecer, con el corazón latiendo con fuerza, el sueño aferrándose a ella como telarañas. Fuera de la ventana del motel, Richmond dormía bajo las luces de la calle que zumbaban y parpadeaban. En algún lugar de esta ciudad, su madre yacía en un ataúd, esperando ser devuelta a la tierra. En algún lugar de estas colinas, los secretos se agitaban como espíritus inquietos. Greta se levantó y se vistió a la tenue luz. Se puso la ropa limpia que había traído, unos pantalones oscuros, una blusa sencilla y una chaqueta para protegerse del frío de la mañana. Se miró en el espejo y vio a una desconocida, una mujer de 58 años con canas entremezcladas en su cabello castaño, con profundas arrugas alrededor de los ojos que habían pasado 30 años escudriñando el horizonte en busca de amenazas que nunca llegaron. En eso se había convertido, una superviviente, una ermitaña, una mujer tan alejada del mundo que la muerte de su propia madre le parecía una noticia lejana de un país extranjero. Condujo hasta el cementerio de Pinehaven, mientras salía el sol, pintando las montañas de tonos ámbar y dorados. El cementerio se encontraba en una colina a las afueras de la ciudad, tan antiguo que muchas de las lápidas habían sido desgastadas por un siglo de intemperie. Howard Petty ya estaba allí con su asistente y el sencillo ataúd de pino. No había venido nadie más. La parcela familiar estaba en un rincón alejado, bajo un roble que debía de ser antiguo incluso cuando Greta era joven. Sus abuelos estaban enterrados allí, nombres que apenas recordaba. Su padre también, fallecido de un ataque al corazón cuando ella tenía 12 años. Y ahora su madre se uniría a ellos, completando la generación. Howard ofició una breve ceremonia, leyendo un pequeño libro de frases estándar sobre el descanso, la paz y el consuelo eterno. Greta permaneció de pie con las manos juntas delante de ella, sin rezar ni llorar, solo esperando a que terminara. El ataúd fue bajado. La primera pala de tierra golpeó la madera con un sonido hueco que resonó en la ladera, y fue entonces cuando Greta las vio. Dos niñas de pie en el borde del cementerio, donde la hierba cortada se encontraba con el bosque salvaje. Se dio cuenta inmediatamente de que eran gemelas idénticas, de no más de 13 años, ambas con ropa demasiado grande y sucia, el pelo enredado y descuidado. Estaban completamente quietas, observando el entierro con una intensidad que hizo que a Greta se le erizara la piel con una alarma instintiva. Howard estaba diciendo algo sobre el papeleo que había que firmar en la funeraria. Greta asintió sin escuchar, con la atención fija en las niñas. No se habían movido, simplemente permanecían allí, silenciosas y extrañas, como algo que hubiera surgido del propio bosque. La ceremonia terminó. Howard y su asistente recogieron su equipo y se dirigieron hacia su vehículo. Greta permaneció junto a la tumba, observando cómo las niñas la miraban, y entonces éstas comenzaron a caminar lentamente hacia ella. Todos los instintos agudizados por 30 años de supervivencia en soledad le decían a Greta que desconfíe. Estas niñas tenían algo raro. Estaban demasiado quietas, demasiado concentradas, apareciendo en este cementerio olvidado como si hubieran estado esperando específicamente este momento. A medida que se acercaban, se apreciaban más detalles: el barro en su ropa y su piel, el hueco de sus mejillas, la forma en que se movían en perfecta sincronía, como si fueran dos partes de un mismo ser. Pero lo más llamativo eran sus ojos, oscuros y perspicaces, que guardaban algo antiguo y triste que ningún niño debería llevar. Se detuvieron a 3 metros de Greta, junto al montículo de tierra fresca que cubría el ataúd de su madre. Durante un largo momento, nadie habló. Los pájaros cantaban en el roble.
El viento soplaba entre la hierba. Las montañas fueron testigos de un encuentro que parecía imposible e inevitable a la vez. Finalmente, una de las niñas, la más alta, aunque eran casi idénticas, habló en un susurro apenas audible. «Nos dijeron que esperáramos aquí a la mujer de la montaña», dijo. «Nos dijeron que vendría». Greta miró fijamente a las dos chicas, mientras su mente barajaba las posibilidades con la metódica cautela que había desarrollado en la naturaleza. Excursionistas perdidos. Aunque estos bosques no eran del tipo en el que la gente iba de excursión por placer, fugitivos de algún lugar cercano o algo peor, víctimas de negligencia o abuso, a juzgar por su estado. «¿Quién os lo ha dicho?», preguntó Greta, manteniendo la voz firme y tranquila. Las chicas intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio. La más baja, aunque solo era unos centímetros más baja, permaneció en silencio, con los ojos fijos en Greta con una inquietante firmeza. La más alta volvió a hablar. «Una mujer», dijo, «que vendría a este cementerio y esperaría junto a la lápida con el nombre de Margaret Wynne. Dijo que la mujer de la montaña vendría a enterrar a su madre y que debíamos encontrarla». Un escalofrío recorrió la espalda de Greta a pesar del cálido aire de la mañana. «¿Qué mujer? ¿Cuándo te dijo eso? ¿Antes?». La respuesta de la chica fue frustrantemente vaga. Antes de que ya no pudiera decirnos nada más, Greta dio un paso cauteloso hacia ellas, estudiándolas ahora con más atención. Rostros idénticos, ambos ovalados con pómulos altos, cabello oscuro que podría ser castaño o negro bajo la suciedad y los enredos. Ropa que alguna vez había sido decente. Alguien las había vestido bien antes de que lo que fuera que las hubiera llevado a ese estado. «¿Cómo os llamáis?», preguntó Greta. Las niñas se miraron de nuevo. Tras un momento, la más alta dijo, «Somos las gemelas. Así es como nos llama todo el mundo». «¿Todo el mundo quién?». No hubo respuesta. La silenciosa siguió mirando a Greta con esos dos ojos cómplices. Greta cambió de táctica. «¿Cuánto tiempo lleváis aquí? ¿Dónde están vuestros padres?». «Ya no tenemos padres», dijo la gemela que hablaba. Esta vez, su voz transmitía la certeza plana de un hecho aceptado. «Nuestra madre murió. La mujer que nos habló de ti era nuestra madre». Las piezas comenzaron a encajar en una imagen que Greta no entendía. Dos niñas huérfanas enviadas por su madre moribunda a esperar en un cementerio a una desconocida. No tenía sentido, a menos que... «¿Qué os dijo esta mujer, vuestra madre, sobre mí? ¿Por qué os envió aquí?». Las niñas permanecieron en silencio, y ambas observaban a Greta con la misma intensa concentración. Se sentía evaluada, medida según algún estándar que ellas llevaban dentro. La paciencia de Greta, nunca abundante, comenzó al agotarse. «Miren, no sé a qué juego están jugando, pero tengo que volver a...». Les dijo que les dijera que el estornino nunca olvidó su canción. Las palabras salieron de la gemela callada. Sus primeras palabras fueron pronunciadas con una voz tan suave que Greta casi no las oyó. Pero no las perdió. No podía perderlas, porque esas palabras la golpearon como un golpe físico, sacándole el aire de los pulmones y la fuerza de las piernas. Se tambaleó, apoyándose en la lápida de su madre, con el granito áspero bajo la palma de la mano. El mundo se inclinó y se volvió borroso. El estornino nunca olvidó su canción, una frase de hacía 40 años, algo privado entre ella y su madre, de los años antes de que todo saliera mal. Greta tenía 7 u 8 años, estaba molesta por algo que ahora ni siquiera recordaba. Su madre la había abrazado en el columpio del porche y le había contado la historia de un estornino que habían criado un verano después de que se cayera de su nido. El pájaro había aprendido a imitar los cantos de otros pájaros, confundido sobre su propia identidad. Pero cuando lo liberaron, encontró a otros estorninos y recordó lo que realmente era. Incluso cuando lo olvidan por un tiempo, le había dicho su madre, «Los estorninos recuerdan su canto. Tú también recordarás el tuyo, Greta. Pase lo que pase, recordarás quién eres realmente». Se había convertido en su frase privada después de eso, repetida en momentos de duda o miedo. Era la forma que tenía su madre de decir que la identidad sobrevivía, que la verdad persistía, que lo que era real no se podía borrar. Nadie más lo sabía. Nadie. Greta nunca se lo había contado a nadie. ¿Y su madre? ¿Cómo conoces esas palabras? La voz de Greta sonó áspera, exigente. «¿Quién te dijo que dijeras eso?». «Nuestra madre», repitió la gemela que hablaba.
Antes de morir, nos hizo memorizarlas. Dijo que era importante. Dijo que tú entenderías lo que significaban. La mente de Greta se aceleró. Su madre debía de habérselo contado a alguien, pero Margaret Wynne había estado en una residencia de ancianos con demencia durante los últimos 5 años, según la carta del hospital. Antes de eso, había vivido sola en Richmond, aislada por los secretos que guardaba. ¿A quién se lo podría haber contado? ¿Y por qué la hija de esa persona enviaría a estas niñas aquí ahora? A menos que... Greta miró a las niñas con más atención, buscando en sus rostros algo que pudiera haberse perdido. La forma de los ojos, la línea de la mandíbula, algo familiar que no conseguía identificar. ¿Cómo se llamaba vuestra madre?, preguntó. Las gemelas intercambiaron otra mirada. La más alta respondió: Stella, Stella Wynne, Wynne, el apellido. Pero Greta no tenía constancia de ninguna Stella en el árbol genealógico. Su padre había sido hijo único. Su madre tenía una hermana que había desaparecido. El recuerdo volvió lentamente, resurgido de décadas de olvido deliberado. La hermana menor de sobre ella cuando Greta era joven, fragmentos de conversaciones de adultos que no eran aptas para los oídos de los niños. Violet se había escapado a los 19 años y la familia nunca volvió a hablar de ella. El abuelo de Greta había prohibido que se mencionara su nombre en su presencia. ¿Podría Violet haber tenido una hija? ¿Podría esa hija llamarse Stella? El sol de la mañana subía calentando el cementerio. Los pájaros cantaban en los árboles. El mundo cotidiano continuaba a su alrededor mientras Greta permanecía inmóvil, su aislamiento cuidadosamente construido, resquebrajándose como el hielo bajo el sol primaveral. ¿Dónde habéis estado viviendo?, preguntó finalmente. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí, en el bosque? El gemelo que hablaba dijo: llevamos 3 semanas esperando. Nuestra madre dijo que acabarías viniendo, que tendrías que venir cuando muriera tu madre. 3 semanas. Esas niñas llevaban 3 semanas viviendo en el bosque, esperándola. La idea le revolvió el estómago a Greta. Bajó la mirada hacia la tumba de su madre, hacia la tierra recién removida que cubría 30 años de secretos. ¿Qué sabía Margaret Wynne? ¿Qué conexiones había mantenido en silencio, incluso cuando la demencia le robó sus otros recuerdos? ¿Y qué tipo de mujer enviaba a 2 niñas solas al bosque para esperar en un cementerio a una desconocida? Una mujer desesperada, se dio cuenta Greta, una mujer sin otras opciones. Las gemelas esperaron pacientemente su decisión. Parecían acostumbradas a esperar, al silencio, a la incertidumbre. Se notaba en su forma de estar, en la tranquila aceptación de sus rostros. Eran niñas que habían aprendido a no esperar mucho del mundo. El primer instinto de Greta fue marcharse, llamar a los servicios sociales, denunciar el abandono de las niñas y dejar que el sistema se ocupara del asunto. No tenía ninguna obligación con ellas, ninguna conexión más allá de un apellido compartido y una frase imposible que no deberían haber conocido. Pero 30 años de soledad no habían borrado por completo su humanidad. Las miró allí de pie, con sus ropas manchadas de barro, demasiado delgadas y demasiado cansadas, y vio lo que había detrás del misterio. Niñas asustadas sin ningún sitio a donde ir, y que conocían las palabras de su madre. De alguna manera, imposiblemente, llevaban consigo un pedazo del pasado que Greta creía haber dejado enterrado. ¿Habéis comido?, les preguntó. Las niñas negaron con la cabeza al unísono. Greta suspiró, sintiendo el peso de una decisión que no quería tomar, pero que no podía evitar. Tengo que llevaros al pueblo, a la oficina del sheriff. Ellos sabrán qué hacer, cómo encontrar a vuestros familiares o no. La fuerza en la voz de la gemela que hablaba sorprendió a Greta. Ella dijo que no confiara en el sheriff. Dijo que él era uno de ellos. ¿Uno de quiénes? La expresión de la niña se cerró, excluyendo a Greta. Aún no podemos decírtelo. Se suponía que debíamos esperar hasta que nos llevaras a un lugar seguro. Esto se estaba complicando cada vez más. Capas de misterio se acumulaban sobre misterio. Greta sintió la familiar necesidad de retirarse, de volver a la montaña, donde la vida tenía sentido y los extraños no aparecían con conocimientos imposibles y advertencias crípticas. Pero no podía dejarlas allí. Fuera cual fuera la verdad, estas niñas necesitaban ayuda. Está bien, dijo Greta lentamente. Esto es lo que va a pasar. Os voy a llevar a por comida y ropa limpia. Luego iremos a casa de mi madre. Ahora está vacía, a las afueras de la ciudad. Podéis descansar allí mientras pienso qué hacer a continuación. Pero quiero respuestas. Respuestas reales.
Entendido. Las gemelas asintieron al unísono, de nuevo, en perfecta sincronía. Y me vais a decir vuestros nombres reales, añadió Greta. No los de gemelas, vuestros nombres reales. Las chicas se miraron una vez más. Pareció producirse un debate silencioso. Finalmente, la gemela que hablaba dijo, ella nos dijo que no usáramos nuestros nombres. Dijo que no era seguro. Bueno, yo no os voy a llamar gemelas, dijo Greta con firmeza. Así que, al final, tendréis que confiar en mí. La callada habló por segunda vez, con una voz aún apenas audible. La confianza hay que ganársela. Era un sentimiento tan adulto expresado con una voz tan joven que Greta sintió otro escalofrío recorriendo su cuerpo. ¿Qué habían pasado estas niñas? ¿Para qué las había preparado su madre? Ese misterioso viento estelar. Recogió sus pocas pertenencias de donde las había dejado junto a la tumba. Las gemelas recogieron un pequeño bulto del borde del bosque. Al parecer, era todo lo que poseían, envuelto en una manta rota. Mientras caminaban hacia la camioneta de Greta, echó una última mirada a la tumba de su madre. La tierra aún estaba fresca y expuesta, esperando a que creciera la hierba y el tiempo la suavizara, esperando convertirse en otra piedra olvidada en un cementerio olvidado. Pero, independientemente de los secretos que Margaret Wynne se hubiera llevado a la tumba, había dejado suficientes migas de pan para que su hija se enfrentara a un pasado que nunca había comprendido del todo. Las gemelas subieron a la camioneta sin dudarlo. Sentarse en el asiento trasero era solo un paso más en un viaje que ya habían planeado. Greta arrancó el motor y se alejó del cementerio, observando a las niñas con el rabillo del ojo. Estaban sentadas muy juntas, con los hombros tocándose, mirando por el parabrisas con expresiones idénticas de esperanza cansada. Y Greta se dio cuenta, con la certeza abrumadora de alguien que acaba de tomar una decisión irreversible, de que su simple viaje por la montaña se había convertido en algo mucho más complicado. Al parecer, el pasado no se contentaba con permanecer enterrado después de todo. La mañana llegó con una suavidad inesperada. Greta se despertó en el sofá, donde había dormido a ratos, con el cuerpo protestando por las posturas incómodas. Arriba, podía oír movimientos silenciosos. Las gemelas ya estaban despiertas. La noche anterior había conseguido provisiones: pan, queso, conservas, agua. La camioneta seguía averiada en la Ruta 43, pero había llamado a Samuel desde un teléfono público y le había pedido que organizara una grúa. El mecánico dijo que las piezas tardarían 2 días como mínimo. 2 días atrapados en Richmond. 2 días en esta casa llena de recuerdos que se había esforzado por olvidar. Encontró a los gemelos sentados juntos en la cama de la habitación de invitados, hablando en susurros que se detuvieron cuando ella apareció en la puerta. «Hay comida abajo», dijo Greta. Esta vez, comida de verdad. La siguieron abajo y comieron con la misma lentitud y cuidado que habían mostrado con la manzana, saboreando cada bocado, sin desperdiciar nada. Mientras Greta los observaba, se dio cuenta de que tenían mejores modales en la mesa que la mayoría de los niños. Alguien les había enseñado correctamente, se había preocupado por su comportamiento y su educación. Sin embargo, allí estaban, sucios y medio muertos de hambre. «Tengo que llevaros al Sheriff Reeves», dijo Greta cuando terminaron de comer. «Sé que vuestra madre os ha dicho que no confiéis en él, pero no puedo quedarme con 2 niños sin avisar a nadie. Si alguien ha denunciado vuestra desaparición, nosotros no», interrumpió el gemelo que hablaba. «Nadie nos busca, nadie sabe siquiera que existimos». Esa afirmación quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones. «Todo el mundo existe», dijo Greta con cautela. «Tú tienes certificados de nacimiento, historiales médicos. Nosotros no». Los gemelos callados hablaron, y su voz ganó fuerza. «Nuestra madre nos mantuvo ocultos, dijo que así era más seguro». Greta sintió un escalofrío a pesar del cálido duelo. Niños ocultos de los registros oficiales. Una madre tan desesperada que los envió solos al desierto. Y ahora esa frase otra vez, más seguro. «¿Ocultos de quién?», preguntó. Las gemelas intercambiaron su ya familiar mirada. Tras un largo momento, la gemela que hablaba dijo: «De la familia». «¿Qué familia? ¿Nuestra familia? ¿Los vientos?» «El consejo familiar», aclaró la gemela callada. «Así es como nuestra madre los llamaba». Dijo: «Se llevaron a los niños. Ella dijo que se la llevaron cuando era pequeña y que también nos llevarían a nosotras si nos encontraban».
Greta se sentó pesadamente en la mesa de la cocina. El consejo familiar. Esas palabras despertaron algo en su memoria. Fragmentos de conversaciones que había oído de niña. Su abuelo presidiendo reuniones en el sótano. La expresión temerosa de su madre cuando él la llamaba para hablar de asuntos familiares. A Greta le habían prohibido asistir a esas reuniones, pero a veces escuchaba desde lo alto de las escaleras y captaba palabras que no acababan de tener sentido. Colocación, selección, contribuciones. Pensaba que se trataba de algún tipo de gobierno familiar privado, un patriarcado anticuado que murió con su abuelo. Pero ¿y si hubiera sido algo más oscuro? Tengo que enseñaros algo, dijo Greta. Los llevó al escritorio de su madre y las carpetas con recortes de periódico. Pero al abrir los cajones buscando algo más útil, su mano tocó algo en el fondo, un sobre sin sellar con algo escrito en el exterior que la dejó paralizada. A.B. decía con la letra de su madre, Violet. Con dedos temblorosos, Greta sacó la carta que había dentro. El papel estaba amarillento, la tinta descolorida, pero legible. Se sentó y comenzó a leer en voz alta. Querida baby, no sé si esto te llegará alguna vez, ni si me perdonarás por lo que he hecho. Tomé una decisión para proteger a las niñas y rezo para que haya sido la correcta. El consejo aún no sabe nada de ellas. Creen que Stella desapareció por completo cuando se escapó. Les he estado dando largas, diciéndoles que no tengo información, pero Brandon hace preguntas. Desconfía. Te envío esto por los canales habituales, con la esperanza de que te llegue donde quiera que estés ahora. Manténlas escondidas. Que se lleven a las niñas como se llevaron a tantas otras. La carga familiar es mía, pero no dejaré que recaiga sobre otra generación. Siento haberte traicionado hace tantos años. Era joven y estaba asustada, y creí a mi padre cuando dijo que era por tu propio bien. Ahora lo sé mejor. Lo sé mejor desde hace mucho tiempo. Cuando leas esto, la enfermedad habrá acabado con la mayor parte de mi memoria. Escribo mientras aún puedo. Dile a Stella que lo siento. Dile a las niñas, si tienen edad suficiente para entenderlo, que su abuela Margaret las quería aunque nunca las conociera. Y dile a Greta, si alguna vez la encuentras, que nunca dejé de buscarla, que entendí por qué huyó, que yo también debería haber huido hace tantos años. El estornino nunca olvidó su canción. Ve, yo tampoco, solo que olvidé cómo cantarla. La carta terminaba ahí, fechada 5 años antes. Greta la leyó 2 veces, con el corazón latiéndole con fuerza a cada revelación. Su madre sabía lo de las gemelas. Las había estado protegiendo de algo llamado consejo familiar. Se había arrepentido de haber traicionado a Violet y había estado buscando a Greta todo ese tiempo, incluso cuando la demencia le robó la capacidad de actuar en esa búsqueda. Tu madre escribió esto, les dijo Greta a los gemelos. Mi madre le escribió a tu abuela, Violet. Lo sabemos, dijo el gemelo que hablaba. Nuestra madre también tenía una. Nos la leyó antes de morir. ¿Qué decía? Que si le pasaba algo debíamos encontrarte. Que tú eras la única que había escapado del consejo. Que tú lo entenderías y tal vez nos protegerías como no pudiste protegerte a ti misma en aquel entonces. A Greta se le secó la boca. ¿Qué significa eso? ¿Qué pasó entonces? Los gemelos la miraron con algo parecido a la lástima en sus jóvenes ojos. El callado dijo suavemente, ¿de verdad no lo recuerdas? ¿Lo que te quitaron? Cuéntamelo. Pero antes de que pudieran responder, el sonido de un vehículo acercándose rompió el silencio de la mañana. Greta se acercó a la ventana y miró el camino cubierto de maleza. Un coche patrulla del departamento del sheriff se detenía frente a la casa. Duncan Reeves salió del vehículo, todavía con el uniforme que se le había quedado pequeño con los años. Era ayudante del sheriff cuando Greta se marchó de la ciudad. Ahora era sheriff, según la insignia que llevaba en la manga. «Quedaos aquí», les dijo Greta a los gemelos. «No bajéis a menos que os llame». Se reunió con Duncan en el porche, interceptándolo antes de que pudiera llamar a la puerta. Él pareció sorprendido al verla. Luego, otra expresión se dibujó en su rostro. Reconocimiento seguido de lo que podría haber sido preocupación. «Greta, ¿cómo estás?», dijo. «He oído que habías vuelto. Siento lo de tu madre». «Gracias». Ella mantuvo la voz neutra, cautelosa. «También he oído que has estado preguntando por la ciudad, y alguien ha dicho que te vio ayer con 2 niñas pequeñas». Hizo una pausa y la miró con atención. «¿Te importa si te pregunto sobre eso?» «Son parientes», dijo Greta. «Lejanos. Necesitaban un lugar donde quedarse. Parientes».
La expresión de Duncan seguía siendo profesionalmente agradable, pero sus ojos se habían vuelto penetrantes. ¿Estos parientes tienen nombres? ¿Edades? ¿Algún documento de identidad? Se están quedando temporalmente mientras arreglo la herencia de mi madre. Greta. Duncan bajó la voz. Si has encontrado algo o a alguien relacionado con los viejos tiempos, tienes que decírmelo por tu propia seguridad. La advertencia era clara en su tono. Los viejos tiempos. Sabía algo sobre lo que había sucedido hacía 30 años, pero ¿por qué ella había huido? No sé de qué estás hablando, dijo Greta. Duncan miró más allá de ella hacia la casa, y Greta vio que había notado algo. Una pequeña mano que se retiraba de la ventana del piso de arriba. Uno de los gemelos había estado observando, con el rostro endurecido. Esas niñas están en peligro. Y tú también. ¿De quién las proteges? De gente a la que no le gusta que se remuevan las cosas. De una historia que debería permanecer enterrada. La miró directamente a los ojos. De las mismas cosas que te hicieron huir hace tantos años. Antes de que Greta pudiera responder, la radio de Duncan crepitó. Una voz habló rápidamente, informando de algo que lo puso tenso. Acusó recibo de la llamada y se volvió hacia Greta. Tengo que irme, pero escúchame con atención. Si has encontrado niños relacionados con la familia Wind, especialmente por parte de Violet, hay gente que quiere saberlo. Gente que no será tan amable como yo lo estoy siendo ahora mismo. Mi consejo es que cojas a esas chicas y desaparezcas de vuelta a tu montaña. No hagas preguntas, no busques respuestas. Solo vete. Volvió a su coche patrulla, dejando a Greta en el porche con más preguntas de las que tenía al principio. Mientras se alejaba, ella se dio cuenta de que no se dirigía de vuelta al pueblo. Giró por una carretera secundaria que se adentraba en el condado. Volvió al interior y encontró a las gemelas de pie en lo alto de las escaleras. «Es uno de ellos», dijo la gemela que hablaba. «El consejo. Nuestra madre nos advirtió específicamente sobre él, pero él solo me dijo que huyera». Greta dijo, «Si él es parte de lo que sea esto, ¿por qué me advertiría?» La gemela callada bajó las escaleras lentamente, con una expresión más madura que su edad. Porque a veces las personas que hacen cosas malas se convencen a sí mismas de que tienen buenas razones. A veces tratan de proteger a las personas mientras sirven al sistema. Era una observación notablemente sofisticada para alguien tan joven. Pero entonces Greta estaba empezando a comprender que estas niñas se habían visto obligadas a crecer más rápido de lo que nadie debería. Miró la carta que tenía en la mano y a las gemelas que la observaban con esperanza cansada, y sintió el peso de una decisión que se posaba sobre sus hombros. Podía hacer lo que Duncan le sugería, llevarse a las niñas, volver a su montaña y esconderlas de cualquier amenaza que las persiguiera. Sería la opción segura, la opción aislada, la opción que había tomado hacía 30 años, cuando había huido en lugar de luchar. O podía quedarse, podía indagar en esos misterios, podía descubrir qué era realmente el consejo familiar, qué habían hecho y qué le habían quitado que ni siquiera podía recordar. El estornino nunca olvida su canto. Es solo que había escrito su madre. Quizá era hora de que Greta recordara el suyo. La oficina del registro del condado ocupaba el sótano del juzgado, un laberinto de archivadores y libros de contabilidad polvorientos que mantenía Harriet Oakes, quien había ocupado el puesto durante más tiempo del que la mayoría de los residentes podían recordar. Greta trajo a los gemelos con ella, manteniéndolos cerca, con sus manos agarradas a las suyas mientras bajaban los desgastados escalones de piedra. Harriet levantó la vista de su escritorio, con el rostro arrugado por el reconocimiento bajo su cabello blanco. «Greta Wind, Dios mío, nunca pensé que volvería a verte en esta puerta». «Hola, Harriet». Greta se acercó al escritorio mientras los gemelos se quedaban atrás, atentos y en silencio. «Necesito consultar algunos registros de propiedades familiares». Concretamente, los ojos de Harriet se posaron en los gemelos, deteniéndose en ellos con una expresión que Greta no acababa de descifrar. «Asuntos familiares, ¿eh? ¿Qué tipo de propiedades? ¿Alguna a nombre de mi madre?» Margaret Wynne y Greta dudaron. ¿Alguna relacionada con Violet Wynne? La temperatura de la habitación pareció bajar. La mano de Harriet, que se disponía a abrir un cajón, se detuvo en el aire. «Violet. No, ese es un nombre que no se ha pronunciado en esta oficina en 35 años. ¿La conocías? Sabía de su existencia. Tu abuela y yo fuimos amigas hace mucho tiempo. Antes.
Harriet se detuvo, mirando de nuevo a las gemelas antes de que las cosas se complicaran. ¿Qué es exactamente lo que buscas, niña? Aún no lo sé, admitió Greta. Pero mi madre guardaba secretos. Estoy tratando de entender cuáles eran. Harriet la estudió durante un largo momento y luego pareció tomar una decisión interna. Se levantó de su escritorio con los movimientos cuidadosos de alguien cuyas articulaciones habían visto demasiados inviernos. Los registros de la propiedad son públicos, dijo. Aunque algunas personas prefieren que ciertos registros permanezcan olvidados, las condujo a una sección de armarios etiquetados con fechas de la década de 1980. Las propiedades de tu madre estarían aquí. Déjame ver. Sus dedos nudosos revisaron los archivos con sorprendente rapidez, sacando carpetas y colocándolas sobre una mesa cercana. Greta se inclinó sobre ellos, examinando escrituras y registros fiscales. La mayoría le resultaban familiares: la casa en la que se habían alojado, una parcela en el cementerio, unos cuantos acres de bosque. Entonces Harriet sacó otra carpeta de otro archivador. Esta es interesante. Comprada hace 35 años, impuestos pagados hasta el año pasado. Greta abrió la carpeta y sintió que se le cortaba la respiración. Una escritura de propiedad de 40 acres en la remota zona norte del condado, comprada por Margaret Wynne en 1990. La ubicación estaba marcada en un mapa topográfico adjunto en lo profundo de las montañas, accesible solo por caminos forestales, lejos de cualquier pueblo o asentamiento. No sabía que ella era propietaria de esto, dijo Greta. La mayoría de la gente tampoco lo sabía. Tu madre tenía cuidado de mantenerlo en secreto. Harriet bajó la voz. Algunas familias tienen dos historias, Greta. La que cuentan y la que ocultan. Los vientos siempre han sido más del tipo que oculta. ¿Qué significa eso? Pero Harriet ya se había dado la vuelta y regresaba a su escritorio. Solo digo que hay piedras que es mejor no remover. Tu madre tenía sus razones para mantener el secreto. Greta sintió que la frustración iba en aumento. Todo el mundo me dice que deje las cosas como están. Dice qué es lo que se supone que debo evitar. La expresión de Harriet se suavizó ligeramente. Tu abuelo, Martin Wynne, estaba involucrado en ciertas cosas. No eran ilegales exactamente, pero tampoco eran correctas. En los años 60 y 70 había un grupo, lo llamaban el Consejo Familiar. Familias ricas de todo el condado que afirmaban estar ayudando a las familias pobres mediante... Dejó de negar con la cabeza. Ya he dicho demasiado. ¿Por qué? Por Great Reset, por colocar a los niños en familias mejores. Así es como lo llamaban. Adopción sin trámites legales, sin supervisión. El rostro de Harriet se había puesto pálido. Mi propio nieto, hace 20 años, su madre, mi hija, estaba pasando apuros, viviendo en un hueco sin agua corriente. El consejo vino y dijo que podían darle oportunidades, una vida mejor. Dijeron que era temporal, solo hasta que ella se recuperara. ¿Qué pasó? Nunca lo recuperó. Dijeron que había firmado los papeles, pero ella jura que no lo hizo. No entendía lo que estaba firmando. Se lo dieron a una familia de Charleston y cuando intentamos luchar contra ello, la ley estaba de su parte. De alguna manera, los jueces, los abogados, todos tenían conexiones con las familias del ayuntamiento. Las gemelas se habían acercado sigilosamente durante la conversación, escuchando con atención. La gemela que hablaba dijo en voz baja: a nuestra madre también se la llevaron así. Se la quitaron a Violet cuando era un bebé. Harriet levantó la cabeza de golpe y miró a las chicas con repentina intensidad. ¿Las nietas de Violet? Dios mío, ¿sois las hijas de Stella? ¿Conocíais a nuestra madre?, preguntó la gemela callada. La conocía. Violet se puso en contacto conmigo hace años para pedirme ayuda para localizar a su hija. Para entonces, el rastro ya se había enfriado. Los ojos de Harriet brillaron con lágrimas contenidas. Así que finalmente encontró a Stella. Sí, la gemela que hablaba dijo que pasaron 10 años juntas antes de que Violet muriera. Luego nuestra madre nos cuidó hasta que ya no pudo más. Greta terminó por ella. Miró a Harriet. ¿El consejo sigue funcionando? No lo sé. Espero que no. Pero las familias poderosas no renuncian fácilmente al poder. Y las personas que se beneficiaron de esas colocaciones tendrían motivos para mantener el silencio. Harriet sacó otro documento del cajón de su escritorio. Esto llegó a mi escritorio hace 5 años. Una denuncia presentada por Violet Wynne contra Martin Wynne, tu abuelo,
Y en 1989, justo antes de desaparecer, Greta tomó el documento con manos temblorosas. La denuncia alegaba abuso, coacción y participación en prácticas de adopción ilegales. Nombró a miembros específicos del consejo, incluido su abuelo, pero la página siguiente mostraba que la denuncia se había retirado 24 horas después, con la firma de Violet probablemente falsificada y una nota que decía, asunto resuelto de forma privada. Ella huyó al día siguiente de retirar la denuncia. Harriet dijo, tu abuelo le dijo a todo el mundo que ella era inestable, que había hecho acusaciones falsas. La mayoría de la gente le creyó. Era un hombre respetado en esta comunidad. Greta se sintió mal. Su abuelo, el hombre al que su madre le había insistido que respetara y obedeciera, había estado dirigiendo una operación de tráfico de niños disfrazada de adopción privada. Y su madre lo sabía. Tal vez incluso había ayudado a encubrirlo. ¿Dónde está esta propiedad?, preguntó Greta, tocando la escritura de las 40 acres. ¿La que compró mi madre? Harriet le dio las coordenadas. Es un lugar remoto, sin electricidad, sin agua corriente, solo bosque y montaña. ¿Por qué compraría un terreno allí? Pero Greta empezaba a entenderlo. Un refugio, una casa segura, un lugar donde Violet pudiera esconderse cuando escapara, donde Stella pudiera vivir fuera del sistema, donde los niños pudieran existir sin aparecer en los registros oficiales. Su madre, que había sido cómplice de los crímenes de su padre, había intentado reparar el daño creando un santuario para las víctimas. Tenemos que ir allí, dijo Greta. Son 3 horas en coche por carreteras en mal estado, advirtió Harriet. Y si el ayuntamiento sigue vigilando, que sigan vigilando. Greta sintió que algo se endurecía en su interior. La misma determinación obstinada que la había mantenido con vida durante 30 inviernos en la montaña. Necesito ver lo que mi madre estaba protegiendo. Salieron de la oficina de registros con copias de la escritura y el mapa topográfico. Mientras subían las escaleras para volver al nivel de la calle, Greta vio a un hombre al otro lado de la plaza que las observaba. Era joven de unos 30 años, con el aspecto bien alimentado de alguien que nunca había conocido las verdaderas penurias. Cuando vio que Greta lo miraba, sacó un teléfono móvil y hizo una llamada. ¿Quién es ese?, le preguntó a Harriet, que los había seguido. El rostro de Harriet se tensó por la preocupación. Kyle Brennan, el nieto de Brennan. Su familia hizo dinero hace unos 20 años, justo cuando FAA perdió a su nieto a manos del consejo. Kyle ahora dirige la tienda general. Nos está observando. Sí, así es, e informará a quien quiera que esté escuchando. Harriet agarró a Greta del brazo. Ten cuidado, niña. Si saben que estás haciendo preguntas, si saben lo de esas chicas... No terminó la frase. No hacía falta. Greta acompañó rápidamente a las gemelas de vuelta a la casa. Su aguda percepción captaba todos los detalles. Coches que parecían reducir la velocidad al pasar, rostros que se volvían para mirar desde las ventanas, la desagradable sensación de ser observada. Habían removido algo, sacudido un avispero que llevaba años inactivo. En la casa reunió provisiones, linternas, agua, comida, un mapa detallado del condado. Las gemelas la observaban prepararse con la tranquila aceptación de los niños acostumbrados a las partidas repentinas. Vamos a la propiedad, les dijo Greta. Vamos a averiguar lo que vuestra madre quería que yo supiera. El gemelo hablador asintió. Dijo que allí había papeles, documentos, pruebas de lo que hizo el consejo. ¿Por qué no acudió a la policía con ellos? Porque la policía formaba parte de ello. El gemelo callado dijo, nuestra madre dijo que el padre del sheriff era un ejecutor del consejo. Por eso no podemos confiar en Duncan Reeves. Está protegiendo el legado de su padre. Todo estaba conectado de formas horribles. El consejo, el departamento del sheriff, los jueces y abogados, había mencionado Harriet, una red de complicidad que había operado durante décadas, robando niños y llamándolo caridad. Y la familia de Greta había estado en el centro de todo ello. Mientras el sol comenzaba su descenso hacia los picos occidentales, Greta cargó la camioneta. Samuel la había remolcado y reparado más rápido de lo esperado, y ayudó a las gemelas a subir. La propiedad estaba a 3 horas de distancia, lo que significaba que llegarían después del anochecer. Pero Greta había vivido en la oscuridad durante 30 años. Ya no le daba miedo. Lo que temía era la luz, la verdad que iluminaría exactamente lo que había hecho su familia, y el papel que ella misma había desempeñado en todo esto antes de que su memoria fallara convenientemente.
Porque los gemelos tenían razón en una cosa. En algún momento de su pasado le habían quitado algo. Algo tan importante que su mente lo había enterrado por completo. Y empezaba a sospechar que cuando descubriera la verdad en aquella remota propiedad, descubriría exactamente qué era ese algo. Las carreteras de montaña se desenrollaban ante ellos, adentrándose en un territorio que Greta nunca había explorado. Los gemelos se sentaron juntos en el asiento junto a ella, silenciosos y atentos como siempre. En el espejo retrovisor, los faros aparecían y desaparecían, vehículos que podrían estar siguiéndolos, o que podrían ser simplemente lugareños que se dirigían a casa. Greta ya no podía distinguir la diferencia. 30 años de aislamiento la habían dejado sin preparación para la paranoia que conllevaba tener algo, alguien que proteger. Pero aprendería, se adaptaría. Eso era lo que siempre había hecho. Y si el consejo quería a esos niños, tendrían que pasar primero por ella. La mujer de la montaña había bajado de su cima y no se iría hasta comprender exactamente en qué guerra se había metido. La carretera forestal que conducía a la propiedad llevaba años sin mantenimiento. La camioneta de Greta rebotaba sobre baches y socavones, con las ramas rozando las puertas a medida que se adentraban en el bosque. Los faros trazaban un estrecho túnel en la oscuridad, revelando troncos retorcidos y ojos que brillaban entre las sombras, ciervos o mapaches, observando su paso. Tras 2 horas de duro viaje, llegaron a una verja, unos simples postes de acero con una cadena y un candado. Greta salió del vehículo y examinó el candado con la linterna. Había arañazos recientes en el metal. Alguien había estado allí hacía poco. Volvió a la camioneta a por unas tenazas, herramientas que había traído por instinto más que por planificación, y cortó la cadena. La verja se abrió con un chirrido de bisagras. Otro 1,5 kilómetros de carretera aún más accidentada les llevó a un claro. En el centro había una cabaña, pequeña pero de construcción sólida, con paneles solares en el techo y un sistema de recogida de agua a lo largo de los aleros. No se trataba de una choza abandonada. Era un refugio en buen estado, preparado para recibir a ocupantes que pudieran llegar en cualquier momento. Greta aparcó y dijo a los gemelos que esperaran mientras ella inspeccionaba la estructura. Pero cuando se acercó a la puerta, el gemelo callado gritó: 479. Greta se volvió. ¿Qué? La combinación de la cerradura. 479. Una cerradura de combinación colgaba de la puerta de la cabaña. Greta probó los números y la cerradura se abrió con un clic. ¿Cómo lo sabías? Nuestra madre nos lo dijo. Alguna vez Respondiábamos venir aquí. Ese era el código. Por dentro, la cabaña estaba limpia y organizada. Una única habitación con una cama, una mesa, sillas y estanterías llenas de provisiones. Una estufa de leña para calentarse, linternas para iluminar. Todo lo necesario para sobrevivir, pero nada superfluo. Y sobre la mesa, encerrado en una pequeña caja fuerte, estaba su destino, con la misma combinación, dijo la gemela callada desde la puerta. Greta introdujo los números y abrió la caja fuerte. Dentro había una bolsa de cuero, agrietada por el paso del tiempo, pero cuidadosamente conservada. La sacó y esparció su contenido sobre la mesa. Documentos, docenas de ellos. Certificados de nacimiento con alteraciones visibles a la luz de la linterna. Documentos legales con firmas falsificadas. Un libro de contabilidad con nombres, fechas y cantidades en dólares. Pagos realizados por niños colocados en familias. Las manos de Greta temblaban mientras los revisaba. Ahí estaba la prueba de todo lo que Harriet había insinuado. Tráfico sistemático de niños de familias pobres a familias ricas. Todo disfrazado de adopciones privadas. El consejo había funcionado como un negocio con su abuelo, como uno de los miembros fundadores. Pero en el fondo de la bolsa encontró algo que le heló la sangre. Certificados de nacimiento de gemelos con fecha de hace 13 años. Nombres tachados. Madre registrada como Stella Wynn. Padre desconocido. Los certificados tenían notas adjuntas. Seleccionados para acogida. Se recomienda acogida separada para una integración óptima. Habían planeado separar a los gemelos para entregarlos a familias diferentes, borrando su conexión entre ellos y con su madre. Nuestra madre se opuso, dijo en voz baja la gemela que hablaba. Se acercó a Greta y miró los documentos con ojos ancianos en un rostro joven. Se negó a dejar que nos llevaran. Fue entonces cuando huyó. ¿Cómo consiguió manteneros ocultos durante 13 años? Violet ayudó al principio.
Luego, después de la muerte de Violet, nuestra madre siguió mudándose, cada pocos meses a una nueva ciudad, siempre pagando en efectivo, sin matricularos nunca en la escuela, enseñándoos ella misma con libros. La voz de la niña se mantuvo firme, recitando los hechos sin emoción. El año pasado enfermó de cáncer. No tenía seguro, no podía ir al hospital sin crear registros. Aunque su voz se quebró, aguantó todo lo que pudo. Greta atrajo a la niña hacia sí, luego se acercó a su hermana y abrazó a las dos gemelas. Estas permanecieron rígidas durante un momento antes de relajarse en el abrazo, rompiendo sus defensas cuidadosamente mantenidas. «Has sido muy valiente», dijo Greta. Las dos volvió a los documentos, obligándose a leerlo todo. El libro de contabilidad mostraba pagos condenatorios que iban desde los $5,000 a los $50,000, dependiendo de la edad del niño y de factores de deseabilidad. Los bebés sanos alcanzaban los precios más altos y estaban cerca del final de una página de hacía 30 años. Encontró una entrada que le detuvo el corazón. Niña nacida el 15 de marzo de 1995. Madre, Greta Wynn. Adopción, Brandon y Caroline Blackwood, Charleston. Pego, $35,000. Las palabras no tenían sentido. No podían tenerlo. Greta nunca había tenido un hijo, nunca había estado embarazada. Marzo de 1996 fue cuando huyó a las montañas, escapando del recuerdo que la golpeó como un golpe físico. Brandon Thorne, su prometido, el hombre con el que había planeado casarse antes de descubrir lo que hacía su familia, antes de intentar denunciarlos y descubrir que las autoridades eran cómplices, antes de huir al bosque con nada más que una mochila y el miedo. Pero eso había sido en enero. En marzo ya se había instalado en su cabaña, sola y a salvo. No había tenido contacto con nadie de Richmond, excepto porque había estado enferma ese invierno, muy enferma, con fiebre y delirios que habían durado semanas. Una comadrona de un asentamiento cercano había venido a ayudarla, traída por Samuel, que la había encontrado desmayada en un sendero, y después de eso había lagunas en su memoria. Semanas de las que no podía dar cuenta por completo, cubiertas por una niebla y fragmentos que nunca encajaban del todo. «No», susurró Greta, «eso no es posible». Pero su cuerpo sabía lo que su mente se negaba a aceptar. La cicatriz en su abdomen que siempre había atribuido a una caída. El extraño vacío que la había perseguido durante 30 años. Un dolor que no podía nombrar. La forma en que a veces se despertaba de sueños en los que sostenía algo precioso que desaparecía en el momento en que abría los ojos. Estaba embarazada cuando huyó. Había dado a luz en esa cabaña de la montaña y le habían quitado al bebé mientras estaba demasiado enferma para impedírselo. Los gemelos la miraban con lástima en los ojos. «No lo sabías», dijo el gemelo que hablaba en voz baja. «Tu madre lo escribió en la carta a Violet. Dijo que te dijeron que el bebé había muerto». Greta no podía respirar. Las paredes de la cabaña se cerraban sobre ella. ¿30 años? Había perdido 30 años con una hija cuya existencia desconocía. ¿Quién?, logró preguntar. ¿Quién se la llevó? Brandon Thorne lo organizó todo, dijo el gemelo callado. Según los documentos, pagó a la comadrona para que mintiera. Te dijo que el bebé había nacido muerto y luego lo entregó a su primo y a la esposa de este en Charleston. ¿Charleston? Los Blackwood. Greta los había conocido una vez en una reunión familiar. Ricos, respetables, incapaces de tener hijos propios. ¿Qué? La voz de Greta se quebró. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo llamaron a mi hija? Los gemelos se miraron entre sí y luego volvieron a mirarla. El gemelo que hablaba dijo con suavidad, Lily Blackwood, y según la información más reciente de estos archivos, ahora tiene 30 años. Vive en Richmond. Richmond. Es ayudante del sheriff, añadió el gemelo callado. Trabaja para Duncan Reeves. La ironía era cruel. La hija robada de Greta había regresado a la ciudad donde había nacido, trabajando para el hijo de un hombre que había ayudado a dirigir el consejo que la había traficado, y ella no tenía ni idea. Greta se alejó de los gemelos, tambaleándose hasta la puerta de la cabaña y saliendo al aire nocturno. El bosque la rodeaba, oscuro e indiferente. En algún lugar entre las ramas, un búho ululó. El viento se movía entre las agujas de pino con un sonido como de secretos susurrados. Había pasado 30 años sola en una montaña, creyendo que se estaba protegiendo de un mundo corrupto. Pero el mundo ya le había quitado lo más preciado antes de que ella supiera siquiera que existía. Su madre lo sabía.
Eso era lo que significaba la carta. Margaret Wynne sabía lo del bebé. Tal vez incluso había intentado impedirlo, y luego había guardado ese secreto en silencio durante 30 años, mientras Greta la odiaba por pecados que no comprendía del todo. Pasos detrás de ella, los gemelos de pie cerca. Hay más. La gemela que hablaba dijo en los documentos, Lily no sabe que la secuestraron. Los Blackwood nunca se lo dijeron. La criaron haciéndole creer que era adoptada legalmente, que su madre biológica decidió renunciar a ella. ¿Sabe ella lo del consejo? No creemos. Parece que sí. La gemela callada se detuvo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Una persona honesta. Las notas de nuestra madre sugieren que se unió al departamento del sheriff para ayudar a la gente. No sabe que toda su vida se basa en mentiras. Greta se volvió hacia ellas. ¿Por qué os contó vuestra madre todo esto? ¿Por qué os envió a mí con esta información? Porque eres la única que escapó, dijo la gemela que hablaba. Tú escapaste de Brandon Thorne. Sobreviviste fuera del control del consejo. Su madre dudó. Pensó que quizá fueras lo suficientemente fuerte como para acabar con ellos, para sacar a la luz lo que hicieron. Y si eso ocurre, toda la vida de mi hija quedará destruida en el proceso. Greta dijo con amargura. Descubriría que sus padres la habían robado, que el hombre para el que trabajaba protegía una red de tráfico ilegal, que todo lo que creía sobre su identidad era mentira. Sí, reconoció la gemela callada, pero también descubriría la verdad. Y tal vez la verdad sea más importante que las cómodas mentiras. Era una sabiduría difícil de expresar para una niña. Pero estas no eran niñas normales. Se habían forjado en el mismo fuego que había moldeado a Greta. Pérdida, traición, supervivencia contra todo pronóstico. Un ruido en la distancia, un motor que se acercaba. Los instintos montañeros de Greta se despertaron en su interior. Ahora se movían rápidamente. Greta recogió los documentos y los guardó en la bolsa. Apagó las linternas, sumiendo la cabaña en la oscuridad. A través de la ventana, podía ver los faros rebotando en el camino forestal por el que acababan de viajar. Alguien los había seguido, o alguien había estado vigilando la propiedad, esperando a los visitantes. 3 hombres salieron de una camioneta, e incluso en la oscuridad, Greta reconoció a uno de ellos, Kyle Brennan, de la tienda general, el que los había estado observando en la ciudad. Se acercaron a la cabaña con cautela, dispersándose, claramente experimentados en este tipo de trabajo. La mente de Greta barajó rápidamente las opciones. La camioneta estaba bloqueada. El bosque los rodeaba, pero huir significaba dejar atrás los documentos. La única prueba de los crímenes del consejo. Por detrás, susurró la gemela tranquila. Hay un sendero. Nuestra madre nos lo enseñó hace años. ¿Cómo conoces este lugar? Nos quedábamos aquí cuando éramos más jóvenes. Antes de que nuestra madre enfermara demasiado como para viajar, salieron por la puerta trasera. Cuando los hombres llegaron a la parte delantera, Greta cogió la bolsa y llevó a los gemelos hacia los árboles, moviéndose por instinto y a tientas. Detrás de ellos, oyó cómo se abría de golpe la puerta de la cabaña y mucho antes de que los hombres organizaran una búsqueda. Greta se adentró más en el bosque. Los gemelos la seguían con una resistencia sorprendente. Estos niños habían aprendido a correr. Llevaban toda la vida corriendo. Tras 20 minutos de duro camino, llegaron al lecho de un arroyo. Greta se detuvo a escuchar. Aún no se oyen ruidos de persecución, pero eso no significa que estén a salvo. No podemos volver a Richmond, dijo. Nos estarán esperando. ¿A dónde vamos?, preguntó la gemela que hablaba. Greta pensó en su cabaña en la montaña, remota, defendible, abastecida para un asedio, pero también aislada, cortada de cualquier ayuda. Si el consejo las encontrara allí, nadie oiría sus llamadas de auxilio. Pensó en su hija en Richmond, viviendo una mentira, sirviendo a un sistema corrupto. Lily merecía saber la verdad, pero revelarla destrozaría su mundo. Y pensó en estas 2 chicas, huérfanas y perseguidas, que llevaban consigo pruebas que podrían acabar con una conspiración que llevaba décadas gestándose. La elección estaba clara: esconderse y sobrevivir, o luchar y revelarlo todo. Greta había pasado 30 años eligiendo la supervivencia. Quizás era hora de elegir otra cosa. Vamos a Richmond, dijo. Vamos a encontrar a Lily Blackwood y le contaremos todo. Las gemelas asintieron, con rostros decididos, más allá de su edad
en la oscuridad del bosque de los Apalaches. 3 generaciones de niños robados se preparaban para recuperar lo que les habían quitado. El consejo había operado en las sombras durante décadas. Era hora de sacar a la luz la verdad, sin importar cuántas verdades desagradables revelara. No podían volver a la casa de su madre. Ese sería el primer lugar donde buscaría el consejo. En su lugar, Greta condujo hasta la única persona que podría ofrecerles refugio sin hacer demasiadas preguntas. Faye Brennan. La casa de Faye estaba situada a las afueras de Richmond, una modesta casita con jardineras y un jardín que delataba a alguien que seguía cuidando las cosas con esmero a pesar de las dificultades de la vida. Greta llamó a la puerta en silencio. Los gemelos se apretujaron detrás de ella en la oscuridad previa al amanecer. Faye abrió la puerta con una pistola en la mano, que bajó cuando reconoció a Greta. «Dios mío, entraos todos». Entraron a trompicones en la cálida sala de estar. Faye cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. «He oído que fuisteis a la finca». Kyle llamó a su gente, mi nieto, aunque me avergüence decirlo, y les dijo que habíais encontrado algo. «Tu madre intentó decírtelo», dijo Fa, antes de morir. «Intentó contártelo todo». Greta levantó la cabeza de golpe. «¿Qué quieres decir? No estaba allí cuando murió». «Lo sé, pero te dejó algo. La residencia me lo dio cuando vaciaron su habitación. Lo he guardado, esperando a que bajaras de esa montaña». Faye se acercó a un armario y sacó una caja de cartón. No la abrí. No era mi lugar. Greta tomó la caja con manos temblorosas. Dentro estaban las últimas posesiones de su madre. Unas cuantas fotografías, algunas joyas, un cepillo para el pelo, y en el fondo, envuelta en un paño, una cinta de casete en un viejo reproductor con una nota pegada. Para Greta, la verdad. Faye trajo el reproductor y lo enchufó. «Tenéis que escuchar esto, todos vosotros». Greta pulsó el botón de reproducción y la voz de su madre, débil y vacilante, pero inconfundiblemente suya, llenó la pequeña habitación. «Greta, si estás escuchando esto, me he ido. Necesito decirte lo que no pude decirte cuando te fuiste, lo que debería haberte dicho años antes, pero estaba demasiado asustada, demasiado cómplice. Lo siento muchísimo». Una larga pausa, el sonido de una respiración entrecortada. «Cuando te fuiste hace 30 años, no sabías que estabas embarazada. Estabas de 6 semanas cuando huiste. Lo descubrí cuando intenté encontrarte. Intenté traerte a casa sana y salva. Brandon también lo descubrió. Envió a unos hombres a traerte de vuelta, pero ya habías desaparecido en esas montañas como un fantasma». Greta apretó los puños. Los gemelos se acercaron, flanqueándola. «Hice un trato con él», continuó la voz de su madre. «Le dije que le daría la ubicación del refugio de Violet si te dejaba en paz, que te dejara vivir tranquila en el bosque. Pero había una condición. Cuando naciera el bebé, si tenías uno, pertenecería al consejo». Un sollozo rompió la voz grabada. «Pensé que te estaba protegiendo. Pensé que él lo olvidaría, o que nunca tendrías al niño, o que algo cambiaría. Pero Brandon nunca olvida una deuda. Te rastrearon a través de una clínica en el condado vecino. Fuiste allí una vez, enferma y desesperada, antes de aprender a ser completamente autosuficiente. Siguieron ese rastro hasta tu ubicación general. Luego esperaron el nacimiento. Diste a luz en febrero de 1995 en esa cabaña. Fue un parto difícil. Había una comadrona, Emma Cord, la esposa de Samuel, aunque Samuel nunca supo que ella trabajaba para ellos. Le pagaron $100,000 por ayudarles a traer al mundo al bebé. La visión de Greta se nubló por las lágrimas. La esposa de Samuel, la mujer que había sido tan amable y tan servicial. Otra mentira. Tuviste una hija, Greta. Pesó 3,6 kilos. Estaba sana y era perfecta. Pero hubo complicaciones. Tuviste una hemorragia. Se produjo una infección. Durante 2 semanas, delirabas con fiebre, inconsciente, la mayor parte del tiempo. Emma te dijo cuando finalmente despertaste que la niña había muerto, que la habían enterrado en el bosque mientras estabas enferma. Le creíste. Estabas demasiado débil para cuestionarlo. Y cuando te recuperaste, cerraste esa parte de ti por completo. Creo, y los médicos con los que hablé están de acuerdo, que el trauma hizo que tu mente lo bloqueara, para olvidar que alguna vez habías estado embarazada. La voz se detuvo de nuevo, esta vez por más tiempo. Brandon llevó a tu hija con su primo en Charleston, Caroline y Brandon Blackwood, ricos y respetables.
Llevaban años en la lista de espera del consejo. La llamaron Lily, la criaron como si fuera suya, y por lo que sé, la querían, pero te la robaron, Greta. Te la quitaron cuando estabas indefensa. Intenté recuperarla. Dios me ayude. Lo intenté. Pero cuando descubrí lo que había pasado, los Blackwood tenían documentos legales, todos falsificados, pero con aspecto oficial. Y Brandon amenazó con declararte mentalmente incapacitada si yo decía algo. Dijo que te internarían, te encerrarían, donde nunca más podrías escapar. Así que me quedé callada. Seguí el rastro de Lily a través de la red de Violet. La vi crecer en fotografías. Se parecía a ti, Greta. Los mismos ojos, el mismo espíritu feroz. Los Blackwood no sabían que la habían robado. Brandon les dijo que era una adopción privada y legal. Creían que estaban haciendo todo bien. Una larga y temblorosa respiración. Lily regresó a Richmond hace 3 años. Se unió al departamento del sheriff con el deseo de ayudar a la gente. No sabe cómo es realmente esta ciudad, lo que hizo la familia de su jefe, lo que está protegiendo al trabajar allí. Intenté contárselo una vez. Fui a su oficina, pero cuando vi su rostro, tu rostro, ya adulto, no pude hacerlo. Para entonces, la demencia ya había comenzado. Temía que pensara que solo era una anciana confundida. Por eso Stella te envió a las gemelas. Son tus sobrinas, Greta, las nietas de Violet. Pero más que eso, son testigos. Han vivido fuera del sistema, como tú. Entienden lo que significa ser robado. Otra pausa. Esta llena del sonido de un llanto. Greta, tu hija está viva. Ahora tiene 30 años. Trabaja para Duncan Reeves, cuyo padre era un ejecutor del consejo, pero ella no sabe lo que son. Ella es inocente en todo esto. Si delatas al consejo, destruirá su vida. Se enterará de que sus padres la robaron, que el hombre para el que trabaja protege una red de tráfico de personas, que todo lo que creía era una mentira. Pero si no los delatas, seguirán operando. Se llevarán a más niños. Los gemelos nunca estarán a salvo. Y Lily seguirá sirviendo a un sistema corrupto, sin saber nunca que forma parte de lo mismo que la victimizó. No puedo decirte qué hacer. Renuncié a ese derecho cuando cambié la seguridad de Violet por la tuya, y luego las perdí a ambas de todos modos. Pero puedo decirte esto. El Starling nunca olvidó su canción. Yo tampoco. Solo que olvidé cómo cantarla. Bueno, las pruebas están en la propiedad. Violet las recopiló durante años y Stella las completó. Todo lo que necesitas para acabar con ellos. Úsalo si tienes el valor que yo nunca tuve. Y dile a Lily, dile a tu hija que la querías, que nunca decidiste renunciar a ella, que ni siquiera sabías que existía. Dile que siento mi parte en todo esto. Dile que a veces las personas buenas hacen cosas terribles cuando tienen miedo y que el miedo nunca es una excusa. Te quiero, Greta. Nunca dejé de quererte. Nunca dejé de buscarte con la esperanza de que algún día me perdonaras. Espero que encuentres la paz. Decidas lo que decidas hacer. La cinta chirrió un momento más y luego se apagó. El silencio invadió el salón de Fa. Greta se quedó inmóvil, con lágrimas corriendo por su rostro. 30 años de aislamiento, de dolor que no podía nombrar, de repente cobraron sentido. Había estado llorando la pérdida de una hija que creía que nunca había existido. Una pérdida tan profunda que su mente la había ocultado por completo. Tengo una hija, susurró. Tienes una hija, confirmó suavemente la gemela que hablaba. Y podemos llevarte con ella, dijo Fa desde su silla junto a la ventana. Lily Blackwood. Patrulla el extremo norte del condado. Una buena agente, según todos los indicios. Justa y honesta. Nada que ver con la antigua guardia. ¿Sabe lo del consejo? No lo creo. Si lo supiera, no trabajaría para Duncan. Fa hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer? Greta miró la bolsa llena de pruebas. A los gemelos que lo habían arriesgado todo para traerle esta verdad. A la grabadora que acababa de revelar el secreto más profundo dijo, de su madre. Y luego le daré a elegir. La cómoda mentira en la que ha estado viviendo o la dura verdad que nos liberará a todos. Los gemelos asintieron, con solemnidad pero aprobando. Fa se levantó y se acercó a un cajón, sacando un teléfono móvil. Ella comenzará su turno pronto. La llamaré. Le diré que necesito informar de algo. Eso la traerá aquí. Entonces dependerá de ti cuánto le cuentes. Todo, dijo Greta. Voy a contárselo todo. Porque el pájaro había recordado su canto. Después de 30 años de silencio, Greta Wynne por fin estaba lista para cantarlo.
Aunque la melodía destrozara el mundo de todos, incluido el suyo, la verdad, como había aprendido, nunca era suave. Pero era lo único a lo que valía la pena aferrarse. En un mundo construido sobre mentiras, y en algún lugar de Richmond, una ayudante del sheriff, llamada Lily Blackwood, estaba a punto de descubrir que toda su vida era una de esas mentiras. La pregunta era, ¿tendría la fuerza para afrontar la verdad o se refugiaría en la cómoda ficción que la había moldeado durante 30 años? Greta lo descubriría muy pronto. El sol salía por las montañas, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Un nuevo día, un nuevo comienzo o posiblemente un final. En cualquier caso ya no había vuelta atrás. El pasado los había alcanzado a todos y la única forma de seguir adelante era avanzar hacia la luz o la oscuridad que la verdad traería consigo. La ayudante del sheriff, Lily Blackwood, llegó 30 minutos más tarde y aparcó su coche patrulla frente a la casa de FA con la eficiencia de alguien que se toma su trabajo muy en serio. A través de la ventana, Greta vio salir a su hija, alta, fuerte, moviéndose con una confianza que provenía del entrenamiento y la determinación. Se parecía a su padre. Ese fue el primer pensamiento de Greta, al reconocer los rasgos de Brandon Thorne en la forma de su mandíbula y la línea de su nariz. Pero los ojos eran los de Greta, oscuros y penetrantes, que no se perdían nada. Fa abrió la puerta. «Gracias por venir, ayudante. Dijo que era urgente, señora Brennan». La voz de Lily era profesional, pero amable parece ser el problema. «No es exactamente mi problema. Hay alguien aquí que necesita hablar con usted sobre un asunto familiar». La mano de Lily se deslizó hacia su arma de servicio mientras entraba. Greta aprobó su cautela entrenada, aunque le doliera el corazón. Entonces sus miradas se cruzaron y Lily se quedó paralizada. «Tú eres Greta», dijo lentamente. El reconocimiento se reflejó en su rostro. Había visto fotografías, oído historias. «He oído que estabas en la ciudad para el funeral de tu madre». «Sí». La voz de Greta sonó más áspera de lo que pretendía. «Pero no es por eso por lo que te he pedido verte». La mirada de Lily se desplazó hacia los gemelos, que estaban sentados en silencio en el sofá, y luego volvió a Greta. «¿De qué se trata?» «Se trata de la verdad», dijo Greta, «de quién eres realmente y de lo que esta ciudad ha estado ocultando durante 30 años. No lo entiendo. Lo entenderás. Por favor, siéntate». Greta señaló una silla. «Va a ser difícil de escuchar». Lily permaneció de pie, alerta, pero sin hostilidad. «Señora, si tiene información sobre un delito, debe acudir a la comisaría y presentar una denuncia formal». «El padre de su jefe formaba parte de una red de tráfico de niños», interrumpió Greta. «Lo llamaban el consejo familiar. Se llevaban a niños de familias pobres y los vendían a familias ricas, todo disfrazado de adopción privada. Funcionó desde la década de 1960 hasta al menos la de 1990, quizá más». La expresión de Lily se endureció. «Esa es una acusación grave. ¿Tienes pruebas?» Greta levantó la cartera de cuero. Certificados de nacimiento, libros de contabilidad, documentos legales, todo ello documentado por mujeres que intentaban detenerlo. Hizo una pausa. Mujeres como la hermana de mi madre, Violet, y su hija Stella, y no pudo terminar. Las palabras se le atragantaron en la garganta. La gemela que hablaba se levantó, con su voz joven clara y firme. «Y usted, ayudante Blackwood, fue uno de los niños que se llevaron». Lily palideció. «¿Qué? Te separaron de tu madre biológica en 1995», añadió la gemela callada. «Te entregaron a Brandon y Caroline Blackwood por medios ilegales. Ellos no sabían que era ilegal. Les dijeron que era una adopción legal, pero no lo era». «Eso es ridículo», dijo Lily, pero su voz carecía de convicción. «Tengo los papeles de la adopción. Mis padres me mostraron unos falsos», dijo Greta en voz baja. «Tu nacimiento nunca se registró correctamente. Tu adopción nunca se tramitó legalmente. Los papeles que tienes son falsos». Lily miró a su alrededor, a Greta, a los gemelos, a Faye, que estaba sentada con lágrimas corriendo por su rostro y parecía darse cuenta de que no se trataba de una teoría conspirativa ni de una ilusión. Estas personas creían lo que decían. «¿Quién era mi madre biológica?», preguntó. Greta se acercó. Yo soy tu madre, Lily. Me la quitaron hace 30 años mientras estaba inconsciente por una enfermedad. Me dijeron que habías muerto. Solo supe la verdad hace 3 días.
El silencio se prolongó como cristales rotos, afilados y peligrosos. Lily negó lentamente con la cabeza. No, eso no es cierto. Mis padres me lo habrían dicho. No lo habrían hecho. Tus padres también fueron víctimas, dijo Greta. Les dijeron que era legal. Brandon Thorne lo organizó todo. Es primo de tu padre biológico y era uno de los líderes del consejo. Brandon Thorne. Los ojos de Lily se iluminaron al reconocer el nombre. ¿El promotor inmobiliario? Sí. ¿Y tu padre biológico? La voz de Greta se quebró. ¿Y su primo Brandon también lo era? Estuvimos comprometidos una vez. Antes de descubrir lo que hacía su familia, Lily se sentó con fuerza, rompiendo su compostura profesional. Esto es una locura. Sé cómo suena, dijo Greta. Pero mírame, ¿de verdad? Mira. Lily levantó los ojos y Greta vio el momento en que se produjo la comprensión. Los mismos ojos que la miraban, la misma estructura ósea. El parecido era innegable una vez que lo buscabas. No, susurró Lily. Tengo pruebas. Greta abrió la cartera y sacó el certificado de nacimiento. Nacida el 15 de marzo de 1995. Niña de 3,8 kilos. Madre, Greta Wynn. Adoptada por Brandon y Carolyn Blackwood. Pago recibido, $35,000. Lily tomó el certificado con manos temblorosas y lo examinó detenidamente. Como agente de la ley, había visto suficientes documentos legales como para reconocer su autenticidad y suficientes falsos como para reconocer los sutiles signos de falsificación en los papeles de adopción que le habían entregado. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué llevarse a un bebé? ¿Por qué mentir? Por dinero, dijo el gemelo que hablaba. El consejo ganó millones a lo largo de los años, quitando niños a familias que consideraban indignas y entregándolos a familias que consideraban adecuadas y controlables. Añadió F.A. Los niños entregados se convirtieron en una base para las familias ricas que los acogían. Se creó una red de complicidad. Todo el mundo tenía algo que ocultar. Lily se levantó bruscamente y empezó a dar vueltas por la pequeña sala de estar. Mis padres, Caroline y Brandon, llevan muertos 5 años. Un accidente de coche. Nunca me contaron nada de esto. Probablemente no lo sabían, dijo Greta. A la mayoría de las familias receptoras se les mantenía en la ignorancia. De esa manera, su amor por los niños era genuino. Su defensa legal estaba incorporada. No saberlo es una protección poderosa. Lily dejó de caminar y se volvió hacia Greta con la mirada directa de un policía. Si esto es cierto, ¿por qué me lo cuentas ahora? ¿Por qué no hace 30 años? Porque no lo sabía. Me dijeron que habías muerto al nacer. Mi mente bloqueó todo el embarazo. Amnesia inducida por trauma. He pasado 30 años en una montaña sin saber que había perdido un hijo porque no recordaba haber tenido uno. La voz de Greta se endureció. Y cuando finalmente supe la verdad hace 3 días, tuve que decidir. Destruir tu vida con la verdad o dejarte vivir en una cómoda mentira. Tú elegiste la verdad. Lo hice. Por estas niñas, Greta señaló a las gemelas. Siguen en peligro. El consejo sigue funcionando. Sigue queriéndolas. Y porque mereces saber quién eres realmente, aunque te duela. Lily asimiló todo esto, y su rostro reflejó una sucesión de emociones. Incredulidad, ira, dolor. Finalmente, se centró en las gemelas. ¿Quiénes sois? ¿Qué relación tenéis con nosotros? Somos vuestras pruebas, dijo la gemela que hablaba. Nuestra madre era Stella, hija de Violet. Violet era la hermana de la madre de Greta. Eso nos convierte en familia. Y el consejo nos quiere, añadió el gemelo callado. Nos han estado persiguiendo desde que murió nuestra madre. Quieren silenciarnos porque sabemos demasiado. Lily apretó la mandíbula. Sus instintos policiales se impusieron a su confusión emocional. ¿Dónde están vuestros padres ahora? Muertos, dijeron los gemelos al unísono. Somos huérfanos, y acudisteis a Greta porque es la única que escapó, explicó el gemelo que hablaba. La única que se defendió y escapó. Nuestra madre dijo que si alguien podía protegernos y desenmascarar al consejo, sería ella. Lily se volvió hacia Greta. Dijiste que el sheriff Reeves está involucrado. Su padre era el mismísimo Duncan. Greta hizo una pausa. No lo sé. Me advirtió que abandonara la ciudad, que me llevara a las niñas y desapareciera. Eso podría significar que está tratando de protegernos o que está tratando de proteger al consejo. Duncan no es corrupto, dijo Lily con firmeza. He trabajado con él durante 3 años.
Es honesto. Su padre era un ejecutor del consejo, dijo Faye en voz baja. Él mismo se llevaba a los niños de sus madres. Puede que Duncan no esté involucrado, pero lo sabe, y ha decidido mantenerlo en secreto. La expresión de Lily se ensombreció. Encubrir delitos sigue siendo un delito. Entonces, ¿qué vas a hacer?, preguntó Greta. Eres ayudante del sheriff. Tu jefe le está comprometido. No se puede confiar sentadas con pruebas de décadas de tráfico y no tenemos ningún lugar seguro donde llevarlas. Lily se quedó callada durante un largo rato, con su formación y sus emociones en conflicto visible. Finalmente, sacó su teléfono. Tengo un contacto en el FBI, en la División de Derechos Civiles. Trabajé con él en un caso el año pasado. El FBI, repitió Greta, con esperanza. Si lo que dices es cierto, y necesito ver todas las pruebas antes de comprometerme, esto es jurisdicción federal. Tráfico, extorsión, falsificación de documentos federales. El FBI estará muy interesado. Lily miró a Greta a los ojos. Pero lo necesito todo. Todos los documentos, todos los nombres, todas las pruebas que tengas. Greta le entregó la cartera. Está todo aquí. 30 años de documentación. Lily extendió el contenido sobre la mesa de café de Fa y comenzó a examinarlo con minuciosidad profesional. A medida que trabajaba, su expresión se volvió más sombría. Certificados de nacimiento, registros financieros, un libro de pagos, correspondencia entre miembros del consejo en la que se discutían colocaciones y adquisiciones. Esto es, se detuvo, sacudiendo la cabeza. Esto es monstruoso. Sí, Greta dijo simplemente. ¿Y estás diciendo que toda mi vida se basa en esto, que me robaron? Te querían, dijo Greta. Los Blackwood te querían de verdad. Pero sí, te robaron de mí, de nosotros. Señaló a las gemelas. Somos tu familia, tu verdadera familia, y todos hemos sido víctimas del mismo sistema. Las manos de Lily temblaban mientras sostenía su propio certificado de nacimiento falsificado. Necesito tiempo para asimilar esto. No tenemos tiempo, dijo la gemela que hablaba. Saben que hemos encontrado las pruebas. Vendrán a por nosotros. ¿Quién? Kyle, Brennan y otros, explicó Greta. Nos siguieron hasta la propiedad anoche. Apenas pudimos escapar. Saben que tenemos estos documentos. Lily se puso de pie, con la decisión tomada. Entonces nos vamos ahora mismo. Llamaré a mi contacto del FBI para concertar una reunión de emergencia. Entregaremos estas pruebas a las autoridades federales antes de que nadie pueda detenernos. Miró a Greta, con una mezcla de dolor y determinación en los ojos, y luego, cuando esto termine, tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre todo. Me gustaría, dijo Greta en voz baja. Lily hizo la llamada y salió al exterior para tener más privacidad. A través de la ventana, Greta observó la espalda de su hija, la rigidez de sus hombros mientras hablaba con el agente federal. 30 años separadas, 30 años perdidos, pero tal vez, quizá, se habían encontrado a tiempo para construir algo nuevo a partir de los pedazos rotos. Cuando Lily regresó, su rostro mostraba una determinación profesional. La agente Torres está a 3 horas de aquí. Va a venir personalmente a Richmond. Nos reuniremos en el antiguo juzgado. Está cerrado por reformas, así que es un lugar privado y seguro. ¿Cuándo? Esta noche, a las 7. Lily miró a todos. Hasta entonces, quedaos aquí. Cierren las puertas con llave. No se las abran a nadie excepto a mí. Voy a volver a la comisaría para mantener las apariencias, pero llevaré mi teléfono. Si hay algún problema, llamen. ¿Y Duncan?, preguntó Fe. Yo me encargaré de él, dijo Lily con severidad. Si está protegiendo a estas personas, está a punto de descubrir que su placa no lo hace intocable. Se marchó y la casa quedó en silencio. Greta se sentó con los gemelos a ambos lados, esperando que llegara la noche, esperando el momento en que finalmente se dijera la verdad en los lugares que importaban a las personas con poder para actuar. El consejo había operado en la oscuridad durante décadas. Esta noche, por fin, se enfrentarían a la luz, y fuera lo que viniera después, fueran cuales fueran las consecuencias, el dolor, la justicia, se basaría en la verdad en lugar de en mentiras. Greta pensó en el último mensaje de su madre. El Estling nunca olvidó su canción, recordaba ella, y ahora se aseguraría de que todos los demás también lo recordaran. Las horas pasaban lentamente hacia las 7. Greta vigilaba desde la ventana, sus ojos montañosos escudriñando en busca de amenazas.
Las gemelas estaban sentadas juntas en el sofá, hablando en su idioma susurrado. Faye preparó sándwiches que nadie comió. A las 6:30, Lily llamó. Cambio de planes. Quedamos en el antiguo salón masónico de la calle Jefferson. El agente Torres quiere ver el lugar donde se celebraban las reuniones del consejo. Traedlo todo. Greta sintió un escalofrío de advertencia. El salón masónico. Creía que quedábamos en el juzgado. Torres solicitó el cambio. Quiere documentar el espacio físico para la investigación. Algo no le cuadraba, pero Greta no sabía decir qué. De acuerdo, allí estaremos. Se subieron al coche de FA. La camioneta de Greta, furgoneta de Greta, era demasiado reconocible ahora. El trayecto por Richmond le pareció surrealista, pasando por calles familiares que había evitado durante 30 años. La ciudad había envejecido como ella, desgastada, deteriorada, aferrándose a una relevancia que había desaparecido hacía décadas. El Masonic Hall se encontraba en las afueras del centro, un edificio de ladrillo de 3 pisos que había visto días mejores. El coche patrulla de Lily estaba aparcado enfrente, pero no se veían otros vehículos. ¿Dónde está el FBI?, preguntó la gemela que hablaba. Quizá ya estén dentro, dijo Greta, pero la duda la invadió. Entraron por la puerta principal, que estaba abierta. El interior estaba oscuro, iluminado solo por las señales de salida de emergencia que lo bañaban todo con un brillo verde enfermizo. Sus pasos resonaban en los desgastados suelos de madera. «Lily», llamó Greta. «Aquí abajo», respondió la voz de su hija desde las escaleras del sótano. «La sala de reuniones está en el sótano». Greta bajó primero, seguida de cerca por las gemelas. El sótano daba a una gran sala con una mesa de conferencias, sillas dispuestas a su alrededor y paredes cubiertas de archivadores. Una sola bombilla colgaba del techo, balanceándose ligeramente como si alguien acabara de pasar. Lily estaba al otro lado de la sala, pero no estaba sola. Duncan Reeves estaba a su lado, con el rostro serio, y detrás de ellos, emergiendo de las sombras, había 3 hombres más, entre ellos Brandon Thorne. Greta llevó la mano a la cartera y la apretó contra sí. «Lily, aléjate de ellos». Pero la expresión de Lily era fría, profesional, distante. «Pon la cartera sobre la mesa, Greta». «¿Qué?» «Los documentos. Déjalos ahí». La mente de Greta se aceleró. Era una trampa. Lily los había llamado para que vinieran aquí. No entendía nada. «Tú no me llamaste antes. Lo hizo otra persona». Brandon dio un paso adelante, sosteniendo un teléfono. «Hemos estado monitoreando las comunicaciones de la policía. Cuando Lily llamó a su contacto del FBI, supimos que teníamos que actuar rápido». Sonrió. La misma sonrisa encantadora que Greta recordaba de hacía 30 años. «Ahora mismo está en la comisaría, probablemente preguntándose ¿dónde os habéis metido todos?». Duncan habló en voz baja. «Intenté avisarte, Greta. Te dije que te fueras de la ciudad». «Los estás protegiendo», dijo Greta con amargura. «Estoy protegiendo a mi hijo», corrigió Duncan. «Al chico que crié, al chico que me dieron. Si esto sale a la luz, lo perderá todo». Brandon terminó. Su familia, su identidad, la reputación de su padre, igual que habría perdido Lily. «Por eso te ofrecemos una opción». Greta se colocó entre los hombres y las gemelas. «¿Qué opción? Entregadnos los documentos. Coged a las chicas y volved a vuestra montaña. Te pagaremos suficiente dinero para que vivas cómodamente el resto de tu vida». Las gemelas tendrán nuevas identidades y serán acogidas por una buena familia. Todos obtendrán lo que necesitan, excepto justicia, dijo la gemela que hablaba. La sonrisa de Brandon se desvaneció. La justicia es un lujo. La supervivencia es una necesidad. Esos niños que acogimos, incluida Lily, tienen una vida mejor gracias a nosotros. Sacamos a los niños de la miseria y les dimos oportunidades. «Tú los robaste», dijo Greta. «Los salvamos», contó Brandon. «Y ahora quieres destruir a docenas de familias, traumatizar a docenas de niños que se han convertido en adultos. ¿Y para qué? Por venganza». «Por la verdad», dijo Greta. «La verdad está sobrevalorada». Brandon hizo un gesto a sus hombres. «Última oportunidad, Greta. Los documentos o nos los llevamos». La mano de Greta se movió hacia el bolsillo donde había guardado un pequeño cuchillo. Hábitos de montaña. Pero eran 3 hombres, y Duncan iba armado con su arma reglamentaria. No podía luchar contra todos ellos. «Los documentos no están aquí», dijo de repente la gemela callada. Todos se volvieron para mirarla. «¿Qué?». La compostura de Brandon se resquebrajó ligeramente. «Hicimos copias.
añadió la gemela habladora. Se las dejamos a alguien de confianza. Si nos pasa algo, se las entregará a los medios de comunicación. Era un farol. No habían hecho copias, pero las gemelas lo dijeron con total calma y seguridad. Brandon las estudió, tratando de distinguir la verdad de la ficción. ¿Estamos mintiendo?, preguntó la gemela callada. Te llevaste a nuestra madre. Te llevaste al bebé de Greta. Llevas décadas robando niños. ¿De verdad creéis que habríamos venido aquí sin protección? Un largo y tenso silencio, luego pasos en las escaleras de arriba. Alguien bajaba. Varias personas. Brandon palideció. ¿Qué habéis hecho? La puerta del sótano se abrió de golpe y apareció Lily, la verdadera Lily, con su arma desenfundada. Detrás de ella, 3 personas con chaquetas del FBI. Agentes federales, anunció uno de ellos. Todo el mundo al suelo. Pero Brandon se movió más rápido de lo que Greta esperaba y se abalanzó sobre la bolsa que ella llevaba en brazos. Ella se giró y uno de sus hombres agarró a los gemelos. La habitación se sumió en el caos. Greta lanzó la bolsa hacia Lily mientras las manos de Brandon con una mano se cerraban, mientras con la otra apuntaba con su arma a la habitación. Los agentes del FBI entraron en acción separando a los miembros del Consejo de las Víctimas con eficiencia. Brandon soltó a Greta y se abalanzó desesperadamente sobre Duncan. «Haz algo. Tú eres el sheriff». Duncan dio un paso atrás, con las manos en alto. «Se acabó, Brandon. Yo los llamé. Yo preparé todo esto». La traición se reflejó en el rostro de Brandon. «Tú, mi padre me convirtió en cómplice de algo malvado», dijo Duncan, con la voz tensa por la emoción. «He pasado 20 años tratando de justificarlo, diciéndome a mí mismo que los niños que colocamos estaban mejor así. Pero no estaban mejor. Fueron robados, y ya no voy a seguir protegiendo esa mentira». La agente Torres, una mujer de unos 40 años y mirada penetrante, tomó el control. «Brandon Thorne queda detenido por conspiración para cometer tráfico de menores, falsificación de documentos federales y extorsión». Asintió a sus colegas, que se acercaron con las esposas. Brandon se resistió, pero se quedó inmóvil cuando el metal se cerró alrededor de sus muñecas. «No entiendes lo que estás destruyendo. Esos niños no eran tuyos», dijo Lily con frialdad. Se había acercado a Greta, que sostenía la cartera contra su pecho. «Los robaste. Me robaste a mí». Brandon la miró y por un momento, algo parecido al arrepentimiento cruzó por su rostro. «Te dimos una buena vida, Lily. Los Blackwood te querían. Eso no lo hace correcto», dijo Lily. «El amor construido sobre mentiras no es amor verdadero. Es solo otra forma de robo». Los demás miembros del consejo fueron esposados, se les leyeron sus derechos y se les condujo escaleras arriba. Solo Duncan permanecía libre, apartado de ambos grupos, solo en medio. «¿Qué le pasará a él?», le preguntó Greta al agente Torres. «Depende de lo que esté dispuesto a testificar», respondió Torres. «¿Y del papel que desempeñó en la operación en curso?». Duncan miró a Greta a los ojos. «Yo nunca me llevé a ningún niño. Fue mi padre quien lo hizo, pero yo lo sabía. Me mantuve callado. Yo...». Se le quebró la voz. «Me quedé callado porque, si hubiera hablado, me habrían quitado a mi hijo. Tenían influencia sobre todos». «Tu hijo», dijo Greta en voz baja, «también merece saber la verdad». Duncan asintió con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Lo sé, y se lo diré. Cuando esto termine, se lo contaré todo». La agente Torres hizo un gesto a su equipo. «Despejen la habitación. Tenemos que procesarla como escena del crimen». Subieron las escaleras en fila. Greta, los gemelos, Lily y Duncan les seguían. Fuera, la calle se había llenado de vehículos policiales. Las furgonetas de los medios de comunicación ya estaban llegando a pesar de lo tarde que era. Las noticias volaban en los pueblos pequeños. Lily mantuvo a los gemelos cerca, con su instinto protector por encima de todo lo demás. Greta observó el rostro de su hija y vio reflejada en él su propia determinación. Fuera lo que les habían robado, fueran los años que hubieran perdido, ambos habían sobrevivido. Y esa supervivencia significaba algo. «Necesito que todos presten declaración», dijo Torres. «Pero eso puede esperar hasta mañana. Por ahora», miró a los gemelos. «Tenemos que organizar la custodia protectora temporal de las niñas». «No», dijeron las gemelas al unísono. «Se quedan conmigo», dijo Greta con firmeza. «Soy su familia. Soy capaz y ya han pasado por suficiente sin que los metan en otro sistema».
evaluó Torres. Vives fuera del sistema, sin domicilio fijo, sin historial laboral en 30 años. He sobrevivido sola en las montañas durante 3 décadas, interrumpió Greta. Puedo proteger a 2 niños mejor que cualquier sistema de acogida. También es su tía, añadió Lily. Y tiene razón. Han estado huyendo del sistema toda su vida. Ponerlos bajo la custodia del Estado sería traumático. Torres lo consideró. Un acuerdo temporal, sujeto al seguimiento de los servicios sociales. ¿De acuerdo? Greta asintió con la cabeza y abrazó a los gemelos. Se recostaron contra ella, permitiéndose finalmente relajarse tras semanas de huida y miedo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó el gemelo que hablaba. ¿Qué pasa con los otros niños, los que se llevaron? Intentaremos localizarlos, dijo Torres con delicadeza. Algunos querrán saber la verdad. Otros, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Otros quizá prefieran que no se altere su vida. Abordaremos cada caso de forma individual y con sensibilidad, pero tienen derecho a saberlo, insistió el gemelo callado. Aunque duela, merecen saber la verdad. Sí, asintió Torres, la merecen. Brandon pasó ante ellos esposado, flanqueado por agentes. Ahora parecía disminuido, un anciano que se enfrentaba a las consecuencias de lo que había hecho durante décadas. No miró a ninguno de ellos, solo miró al frente, como si al no reconocerlos pudiera hacer que todo desapareciera. Pero no desaparecería. La verdad ya había salido a la luz, registrada en documentos federales, conservada en bolsas de pruebas, a punto de difundirse por los canales de noticias y los tribunales. El consejo había terminado. Greta se volvió hacia Lily y miró a los ojos a su hija. ¿Estás bien? No, dijo Lily con sinceridad, pero lo estaré con el tiempo. Tocó el brazo de Greta con cautela. Tenemos mucho de qué hablar, 30 años que ponernos al día. Ahora tenemos tiempo, dijo Greta. Todo el tiempo que necesitemos. Las gemelas se colocaron entre ellas, uniendo las generaciones. 3 generaciones de niños robados. Por fin libres para contar sus historias. Por fin libres para reclamar sus nombres, sus historias, sus canciones. Lo que el tiempo había recordado y, al recordarlo, había enseñado a otros a recordar también. A lo lejos, las sirenas sonaban mientras se producían más detenciones en todo el condado. Los miembros del consejo eran sacados de sus casas, de sus oficinas, de sus cómodas vidas construidas sobre el sufrimiento ajeno. Justicia, lenta e imperfecta, pero justicia al fin y al cabo. Greta miró hacia las montañas que la habían cobijado, siluetas oscuras contra las estrellas. Volvería allí algún día, pero no para esconderse, para sanar, para construir algo nuevo con su hija, con sus sobrinas, con la familia que nunca había sabido que tenía. El pasado había quedado finalmente atrás. El futuro se extendía ante ella, incierto, pero honesto, y eso era suficiente. 3 meses después, el invierno se instaló en las montañas humeantes con una suavidad que parecía un perdón. La cabaña de Greta había cambiado. La única habitación se había ampliado con una nueva construcción, realizada con la ayuda de Lily durante los fines de semana libres de su nuevo trabajo en la oficina local del FBI. 2 camas para las gemelas. Su propio espacio en un hogar que por fin parecía permanente. Las niñas, que ya no eran solo las gemelas, sino Anna y Sophie, nombres que ellas mismas, después de semanas de reflexión, habían crecido. Las comidas regulares, la seguridad y el saber que ya nadie las perseguía, las habían transformado de niñas demacradas en las niñas que siempre debieron haber sido. Greta estaba frente a la estufa, preparando la cena, mientras las niñas hacían sus tareas escolares en la mesa. Decidieron no ir a la escuela tradicional por ahora, ya que aún se estaban adaptando a la visibilidad después de años de esconderse, pero estaban aprendiendo, creciendo, encontrando sus voces. Un golpe en la puerta anunciaba la llegada de Lily. Había conducido hasta allí después de su turno, recorriendo las traicioneras carreteras de montaña con cada vez más confianza. El viaje de 3 horas se había convertido en un ritual semanal, a veces más cuando los casos lo permitían. «Huele muy bien», dijo Lily, sacudiéndose la nieve de las botas. «Estofado de venado», respondió Greta, removiendo la olla. «Las niñas han ayudado a prepararlo. Nosotros rastreamos al ciervo», dijo Ana con orgullo. «Greta nos está enseñando a leer señales y a disparar», añadió Sophie, aunque dice que aún no estamos preparadas para cazar. Lily colgó su abrigo y se unió a ellas en la mesa, extendiendo los documentos de su maletín. «Tengo noticias. La investigación ha llegado hoy a su fase final».
Greta sirvió café y luego se sentó. Cuéntanos. Brandon Thorne y otros 6 líderes del consejo se enfrentan a cargos federales. Comenzó Lily. Tráfico, extorsión, falsificación de documentos. Los juicios comenzarán en primavera, dijo y se detuvo con una emoción fugaz en su rostro. Hemos identificado a 47 niños que fueron secuestrados durante 35 años. ¿Se han puesto en contacto con ellos?, preguntó Greta. Con 23 hasta ahora. Algunos quieren volver a conectar con sus familias biológicas. Otros, la voz de Lily se suavizó. Otros prefieren mantener sus vidas actuales. Respetamos esas decisiones. ¿Y Duncan?, preguntó Ana. Ella desarrolló una fascinación por la justicia, por cómo funcionaban y fallaban los sistemas. Él negoció la inmunidad a cambio de su testimonio. Está cooperando plenamente y se ha reunido con su hijo para explicarle todo. Lily hizo una pausa. La verdad es que está destrozando al chico, pero Duncan dice que prefiere que su hijo lo odie por la verdad a que lo ame por las mentiras. Sophie asintió solemnemente. Eso es valiente. Sí, coincidió Lily. Cenaron juntos y la conversación fluyó con naturalidad. La incomodidad de las primeras semanas había desaparecido, sustituida por una conexión genuina. Greta observó a su hija al otro lado de la mesa, todavía maravillándose del milagro de su existencia, todavía lamentando los 30 años que habían perdido, pero aprendiendo a centrarse en lo que tenían en lugar de en lo que les habían quitado. Después de cenar, Lily sacó algo envuelto en un paño. «Os he traído algo a todos». Lo desenvolvió con cuidado, revelando una colcha. No era una colcha cualquiera, sino un patchwork de telas de diferentes colores y estampados. Cada cuadrado era distinto, pero se unían para formar algo hermoso, explicó Lily, con la ayuda de Faye Brennan. Este cuadrado, señaló una tela azul descolorida, es de un vestido que pertenecía a Violet. Faye lo había guardado todos estos años. Y esta franela roja es de una de tus viejas camisas, Greta. Esta pieza verde es de una bufanda que pertenecía a Stella. Las niñas me la dieron. Y esta pieza blanca es de mi mantita de bebé, la que me envolvieron cuando los Blackwood me acogieron. Las lágrimas corrían por el rostro de Greta mientras tocaba la tela. 4 generaciones cosidas juntas. La pérdida y el amor combinados en algo que las mantendría calientes. «Es perfecta», susurró. Las niñas se apiñaron a su alrededor, pasando los dedos por las diferentes texturas. «Es nuestra familia», dijo Ana. «Todas las partes que se rompieron», añadió Sophie, volvieron a unirse. Lily envolvió a todas con la colcha, y se quedaron juntas bajo la luz dorada de la lámpara de la cabaña. 4 mujeres unidas por la sangre, el trauma y la decisión de sanar juntas. «He estado pensando», dijo Lily, «sobre la cabaña, aquella en la que se quedaron Violet y Stella. ¿El refugio? ¿Qué pasa con él?», preguntó Greta. «Quiero mantenerlo en funcionamiento, no solo como un memorial, sino como un verdadero refugio para mujeres y niños que huyen del abuso, el tráfico y situaciones en las que el sistema no puede o no quiere ayudarlos». Los ojos de Lily brillaban con determinación. «Un refugio clandestino, tal y como estaba previsto». «Es una idea preciosa», dijo Greta. «Yo ayudaré», se ofreció Ana inmediatamente. «Las dos ayudaremos», asintió Sophie. Pasaron la noche haciendo planes, con voces que subían y bajaban con entusiasmo y determinación. El legado ya no sería uno de robo y silencio, sería uno de protección y verdad. Cuando las chicas finalmente se fueron a la cama, Greta y Lily se sentaron junto al fuego. La colcha cubría sus regazos. «Visité las tumbas de los Blackwood la semana pasada», dijo Lily en voz baja. «Les dije que los perdonaba. No sabían en qué estaban involucrados. Me amaron lo mejor que pudieron. Eso es muy generoso de tu parte. Lo aprendí viéndote con Ana y Sophie. Podrías estar enojada. Tienes todo el derecho a estar enfadada. Pero, en cambio, les estás enseñando a sobrevivir y a prosperar. Les estás dando lo que nos quitaron, la posibilidad de elegir». Greta tomó la mano de su hija. «No podemos recuperar lo que nos robaron. Esos 30 años se han ido, pero podemos elegir lo que construimos a partir de ahora». «No dejo de pensar en lo que dijo la abuela Margaret», murmuró Lily, «sobre el estornino que olvida su canto y luego lo recuerda». «Nosotros lo recordamos», dijo Greta. «Todos nosotros». Afuera, la nieve comenzó a caer, cubriendo las montañas de blanco. La cabaña brillaba cálida contra la oscuridad,
un faro de seguridad en la naturaleza salvaje. Dentro, 4 mujeres dormían bajo una colcha hecha con los fragmentos de sus pasados destrozados, unidos para formar algo completo. A la mañana siguiente, Greta se despertó temprano y caminó hasta la cresta que dominaba el valle. El sol se elevaba sobre las cimas, pintándolo todo de oro. Desde allí podía ver a lo lejos las montañas que la habían escondido, los valles que la habían amenazado, el mundo que le había quitado tanto, pero que finalmente le había devuelto algo precioso. Pensó en la carta de su madre, en el canto del estornino. Pensó en Violet corriendo por estas montañas hace 50 años, en Estella protegiendo a sus hijas hasta su último aliento, en Vanna y Sophie lo suficientemente valientes como para confiar en un extraño junto a una tumba, en Lily lo suficientemente fuerte como para elegir la verdad por encima de una cómoda ficción. 4 generaciones de mujeres, cada una luchando a su manera, cada una negándose a dejar que la oscuridad ganara. El estornino había recordado su canto y al recordarla había enseñado a cantar a los demás. Greta se volvió hacia la cabaña donde la esperaban su hija y sus sobrinas, donde se prepararía el desayuno, se impartirían las clases y las risas resonarían en las habitaciones que habían conocido demasiado silencio. El pasado era pasado. El futuro se extendía ante ella, incierto pero honesto. Y por primera vez en 30 años, Greta Wynn sintió algo que casi había olvidado que existía: esperanza. No por lo que se había perdido, sino por lo que aún se podía construir, no por venganza, sino por sanación, no por aislamiento, sino por conexión. La mujer de la montaña había bajado de su cima y había encontrado a su familia esperándola. Había cambiado la soledad por la pertenencia, había cambiado el silencio por la verdad, y en ese intercambio había descubierto lo que pensaba que había perdido para siempre. Su corazón, su esperanza, su canción, habían estado esperando todo el tiempo, enterrados, pero no muertos, listos para ser recordados cuando llegara el momento adecuado. El momento era ahora. Las abejas cantaban y en las montañas de los Apalaches, una familia destrozada por las mentiras comenzó a sanar a través de la verdad. Un día a la vez, una elección a la vez, una canción a la vez.